Buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Buenas noches no, porque estamos de luto oficial, ya saben, más de 100 muertos, ya saben lo que ha pasado en buena parte de España, ya saben que eso pues, nos afecta mucho a todos. No sé si ha llegado o no el momento del reproche, alguno habrá que hacer, como siempre pasa en estos casos, pero es que ha sido descomunal. Lo que ha pasado en este país ha sido descomunal. Y ahí pues tenemos que rendirnos a las fuerzas de la naturaleza en algo perfectamente conocido en el Levante español. Antes se llamaba de otra manera, eso sí, se llamaba gota fría, ahora se llama Dan, ahora le quieren llamar no sé qué, a veces es más fuerte, a veces es menos fuerte, a veces se limpian los barrancos y los ríos, a veces no, casi siempre no, a veces se hacen inversiones hidráulicas, a veces no se tumban presas y pantanos, y a veces, pero cuando pasa lo que toca es lo que toca, y ahora lo que hay que ser serio es en asegurar la reconstrucción lo más eficientemente posible, con la mayor dignidad posible. Eso no significa ir ahí a hacerse fotos, postureo, yo nunca os dejaré solos, tal. No, eso ya, de verdad que la clase política de este país tenía que empezar a hacer sus propios manuales para un caso de emergencias, porque eso ya, uno, no se lo cree nadie, dos, resulta hasta indecoroso, según donde lo digas y delante de quien lo digas, sobre todo si son familias que han perdido a alguno de sus miembros por esta catástrofe natural, que, por cierto, no tiene mucho que ver con el cambio climático, más bien diría que nada. Eso en Valencia lo saben bien, en el 57 lo supieron, en la Pantanada de Tous también lo supieron, en fin, lo saben, en todo el Levante español. No hace falta tener bioingenieros como la señora von der Leyen. Les presento a nuestra mesa de hoy don José María Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches. Don José María, ya lo saben, es catedrático en Derecho, es juez en excedencia, es diputado de Vox y hace muchas semanas que no viene por el programa. Pues sí. Así que hoy le tenemos aquí y yo que me alegro. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Intelectual, aunque político, ojo con el matiz. Fue pues, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso en la pasada legislatura, escribe novelas, participa en películas y en otros proyectos, y aquí hoy tiene usted voz, porque usted sí sabe lo que es dirigir desde el punto de vista de un gobierno una catástrofe. Sí, bueno, fui comisionado para la reconstrucción del terremoto Lorca, fui el coordinador del dispositivo de Germanwings. Y lo único que pido a todo el mundo es, como bien has dicho, que acabe el postureo político. No es el momento de tirarnos cuerpos ni muertos a la cabeza, es el momento de estar todos juntos y es el momento de demostrar, si somos capaces, que a veces dudo que seamos capaces, que la política está al nivel de la solidaridad individual de los españoles, que a veces evidentemente no estamos a esa altura. Gran verdad. Don Raúl Ramírez, muy buenas noches. Abogado, empresario, hombre de bien, ser que de Bilbao. Pero... Sí. Pues la verdad que en esta noche, este fin de semana especialmente triste, ¿no? Porque nos afecta a todos, como no puede ser de otra manera, de una manera muy directa. Siempre tenemos compatriotas, amigos, familiares que han sufrido en sus carnes. Yo, en primer lugar, solidarizarme con las víctimas, trasladarle mi más sentido pésame, por desgracia, y sobre todo reconfortar e intentar ayudar, que creo que es lo que tenemos que hacer ahora todos, ¿no? Ayudar y aprovechar un punto, aprovechar los que tenemos un poco, una oportunidad mediática de poder ayudar, es que no ocurra como ocurrió en La Palma. Forcemos a las instituciones, sea del color que sea y sea del ámbito que sea, a que las ayudas lleguen de una manera rápida, clara y concreta a las personas que están sufriendo. Porque más allá de la desgracia humanitaria de estos días, ahora empieza la desgracia personal. Entonces, por favor, como bien habéis dicho, menos postureo, menos quítate tú que me pongo yo, y vamos a arrimar todos el hombro para que una vez que no podemos evitar lo inevitable, por lo menos las consecuencias económicas las paliemos de la manera más rápida posible. Don José Luis Balbás, Buenas noches. economista, auditor, hombre dedicado en una fase de su vida ya pasada a los avatares del Partido Socialista. Así es. Pero bueno, ya lo mío es la estructuración financiera y la macroeconomía. Y desde luego esta obra de infraestructura que se ha destruido, desgracia absoluta, está muy mal gestionada y se verá, porque desde luego los 100 muertos en Valencia después de haber hecho la obra de infraestructura que se hace de 1957 a 1972 con unos enormes ingenieros de obras públicas, parte de ella fue destruida,
Se ha mantenido la desviación del Júcar a 7-8 kilómetros de Valencia, por eso Valencia no ha sufrido. Además, los montes estaban muy sucios, con lo cual más madera por allí y tal. Pero 100 muertos es una salvajada absoluta y habrá responsabilidades. Eso de que lo habrá que ver, supongo que lo tienen que ver las familias que son las primeras afectadas, es una salvajada absolutamente, y toda esta obra benéfica que han hecho de los nuevos ecologistas, de no limpiar los montes, de quitar las presas, que es lo que han hecho, han quitado 4 presas de Valencia. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad? Porque la obra de infraestructura se hizo y se pagó con mayor parte del dinero de la Seguridad Social y con los famosos sellitos de 25 céntimos en 13 emisiones, los conozco perfectamente. Durante 20 años. Un día los traemos y te traigo la colección entera por bloques, no te preocupes. Lo bonito que eran, además, y se ponían primero obligatoriamente y luego voluntariamente, pero vamos, hay millones y millones de esos famosos sellitos que duran, me parece que hasta el 72, o sea, que se financia con obras de la gente. ¿Y por qué se destruyen las obras que la gente quería y pagó? Y ahora se llevó tantas vidas. Oye, que Miami tiene unos tsunamis que te caen de espaldas y no hay más de 8 muertos, 10, a ver qué más, ¿entiendes? Esto es una barbaridad lo que ha ocurrido, y no cubrir las obras de infraestructura en condiciones de que estaban. Bueno, acto de contrición es lo que yo pido, y lo pido en el Congreso, porque en el Congreso están las fuerzas que han desactivado algunos pantanos, las fuerzas que han dado auge a que el ecologismo impida determinadas cosas, y en el Congreso se hizo un minuto de silencio en el que algunos, sinceramente, pienso yo que estaban de más. Vamos a verlo. Hacemos un minuto de silencio por las víctimas de la Dana, que ya son muchas, por todos sus familiares, por todos sus amigos, por todos los ciudadanos que están sufriendo esos momentos tan complicados, y evidentemente un apoyo enorme a los efectivos que están trabajando intensamente en estas horas tan difíciles. Bueno, pues bien, sí, pero en ese momento del minuto de silencio, poco después se decide suspender la sesión de control, o si no, aquí don José María me va a corregir. En ese momento creo que había 13 muertos. Mientras se pone en marcha la sesión, se le pide reiteradamente a la presidenta del Congreso que, oiga, mire, no estamos para sesiones en las que se ponga el ventilador as usual y empiecen a decir unos y otros lo que no toca en un día como este de dolor. Ya estábamos en 53 muertos cuando la señora del Congreso dice, bueno, porque Pachi López se levanta y dice, de acuerdo, sí, hombre, de acuerdo, vale, pues no hacemos la sesión del Congreso. Y deciden pues que no se hace la sesión del Congreso, parece muy bien, pero a continuación lo que se hace es activar la sesión para aprobar algo que era de una extraordinaria urgencia para el gobierno de Pedro Sánchez, que era una chapuza con la cual colonizar definitivamente Radio Televisión Española. ¿Con caras de quién? De la jefa de prensa de cuando estaba Zapatero, de la jefa de prensa de Bolaños, de la jefa de prensa de Oriol Junqueras. Eso es lo que ahora era tan urgente que no se podía esperar a la semana siguiente, había que aprobarlo sí o sí, por algo que no ha confesado el Gobierno. El Gobierno perpetra una cacicada más. ¿Se entiende que se vote hoy el decreto? Con toda la oposición en contra. El Partido Socialista ha decidido mantener el pleno urgente para validar la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española, a pesar de que a consecuencia de la Dana la sesión de control al Gobierno quedase suspendida, también las comisiones y las votaciones pendientes del día anterior. A las 9 de la mañana daba comienzo el pleno y solo el Partido Popular pedía su aplazamiento. Créame que no entiendo por qué ustedes, dos vicepresidentas, sus partidos controlan la mesa de este Congreso, no han pedido que se suspenda este control para poder ir a trabajar. Créanme que no lo entiendo. Por una cuestión de orden, yo creo que hoy no procede debate de este tipo en este pleno, y creo que lo ideal sería que reúna a la Junta de Portavoces y que todos conjuntamente decidamos suspender esta sesión plenaria. Estamos de acuerdo en que podamos hacer una reflexión sobre que no es el momento de la confrontación política en el tono en el que lo estamos teniendo. Por lo tanto, podemos hablar
de suspender el pleno de control. Para el Partido Socialista, la actividad legislativa debía continuar. Solo se suspendía la sesión de control al Gobierno, pero no el pleno para repartirse entre el PSOE, Sumar y el resto de sus socios el control de la televisión pública. Se ha suspendido el pleno en el que, desgraciadamente, damos la imagen de gallinero, de bronca permanente, que es el pleno de control. No conozco ninguna empresa que haya suspendido hoy su actividad más que las directamente afectadas. Nuestro trabajo es legislar, que es lo que hemos hecho. Y decisión la de mantener la votación, que ha sido recibida entre duras críticas por parte de Feijóo. No entiendo el respeto selectivo a las víctimas. Esta actitud es despreciable. El pleno de control de Radio Televisión Española se ha mantenido. La principal prioridad del Gobierno es el intento de control de los medios públicos. También del grupo de Abascal. El Partido Socialista y sus socios están dando un espectáculo absolutamente dantesco en mitad de una desgracia de este calibre. Ante la negativa, ambos grupos se han ausentado de la votación. Don Raúl Ramírez, usted me corregirá, pero el padre de Pachi López era un militante del PSOE y de la UGT relevante de la orilla roja del Deva, y se llamaba Lalo. Y era un tío listo, era un tío muy apreciado y muy querido por la militancia. Y al hijo que le llevaba la carterita cuando iba a reuniones papá, le llamaban el hijo Lelo de Lalo. Bueno, esto es indecente, es puramente indecente. Pues mire, no le puedo corregir porque lo que quiero hacer es absolutamente correcto y es así. Pero más allá de todo eso, yo hoy la palabra que voy a utilizar no es serio, sino voy a intentar no frivolizar con cosas que no tienen perdón. Y cuando digo perdón, a mí lo que ha hecho el señor, el Partido Socialista y sus secuaces, con algunas excepciones, me parece una falta de respeto a las víctimas, lo primero, porque en ese momento ya había 50 muertos en la mesa. O sea, no estamos hablando... ¿Me dejas añadir un vagoncito? Sí, por supuesto. En ese momento el PSOE ya había decidido suspender por 3 días los actos políticos. Sí, sí. Y habíamos decretado 3 días de luto nacional. Pero eso sí, por otro lado me parece una falta de decoro a la ciudadanía, porque obviamente lo que estábamos todos preocupados es que las instituciones se movilizaran, las fuerzas de seguridad de Estado, como lo estaban haciendo y dejándose la vida literalmente en esto, para cubrir una emergencia que estaba ocurriendo in situ en ese momento en parte del territorio nacional. Me parece una desfachatez tremenda. Lo segundo, y falta de decoro, lo segundo es que más allá de la desfachatez o la falta de decoro, me parece de falta de respeto a sus compañeros, porque lo que intentó este señor fue engañar. Si usted se escucha cuando estaba diciendo vamos a suspender el pleno de control, se oye la voz de un diputado del PP que dice, ahí está la trampa. De hecho, en ese propio vídeo se oye cómo es cogido infraganti, no solo intentando beneficiarse de la desgracia, de un momento dramático cuando la sociedad española está en shock, donde todos los canales de comunicación y toda España estaba escuchando de, mire, no habrán suspendido muchas empresas su actividad, es verdad, pero le puedo garantizar, y yo tengo una de ellas, en que el 90% de los empleados que estaban trabajando están pendientes de qué ocurría en esa parte de España. Y intentando ayudar de nada que pudieron, con Bizum, llamando, poniéndose en contacto. Hombre, no me venga usted, no sea sinvergüenza, y no me venga a decir que usted está ahí por no suspender su actividad, cuando podemos ver que el 90% de los señores del Congreso, ya me gustaría a mí que estuvieran todos los que están y deberían estar, que para eso cobran y no se ausentan por motivos personales. Lo segundo de ello es, la trampa estaba clara, es decir, vamos a suspender la sesión de control, que es aprovechar una desgracia de este calibre en beneficio propio. Mire, señor mío, eso es asqueroso. Personalmente me parece asqueroso, más allá de la falta de respeto y de control. Y la propia trampa, y me parece muy bien la actitud de Vox y del Partido Popular y de UPN y del resto de personas que se levantaron expresando, porque son representantes públicos, y obviamente no pueden decir, con la libertad que digo yo, este malestar de la sociedad. Es bochornoso, es degradante y es un ejemplo de falta de democracia y de sensibilidad que un representante público de un partido político que está en el gobierno mantenga una sesión, ya no de control porque no te beneficia, retuerzas el argumento para simplemente colocar a tus amigos al frente de un organismo público y aprovechando, intentando el estado de la sociedad española desenfocada a la hora de aclamar contra este atropello institucional e irse a lo que tenemos que estar todos, preocupados por los fallecidos y por ayudar donde hacíamos falta. Mario Garcés.
Y algo que es preferente, nos están escuchando mucha gente, no solamente de la Comunidad Valenciana, sino de otras comunidades autónomas que han sufrido, y es enviarles un mensaje de absoluto apoyo, de absoluta solidaridad, y decirles que la política en España no está a la altura de los españoles, y se ha demostrado durante estos días. Ni unos ni otros, ni unos ni otros. La política no puede ser un acto de mera impostura, de mera ganancia, de mero ventajismo, y se ha convertido en estos días en un acto de ventajismo, en un acto donde de manera atroz unos y otros se han tirado los cadáveres a la cabeza, y eso me parece lamentable. Respecto a lo que pasó el miércoles en el Congreso, es una expresión más de la infamia socialista, porque eso sí que es infamia socialista y hay que dejarlo muy claro. La primera infamia es que hay una señora como Armengol, sin ninguna categoría moral, personal, ni política, ni profesional, sea presidente del Congreso de los Diputados. Eso es lo primero. Yo cada vez que veo a una señora de este tipo, o a un señor, manifestarse de la manera que se manifiesta cuando apenas sabe hablar y es una iletrada, me parece que estamos de verdad rindiendo un escaso honor o una escasa honra a las máximas instituciones del Estado. En segundo lugar, que diga Patxi López que el Congreso es como una empresa más, no es verdad. Yo he sido cargo electo, yo he sido diputado y aquí está José María, que es diputado. No somos como una empresa más, somos los representantes de todos los españoles. Y en ese momento somos los representantes del dolor, somos los representantes de la angustia y somos los representantes de la desolación. Y lo que nos exigen es que estemos a la altura de ese dolor. Y evidentemente celebrar un pleno extraordinario para cooptar la dirección y el Consejo de Administración de Televisión Española, desde luego sintoniza mal, desde el punto de vista humanitario, moral, con lo que es el dolor de las víctimas y de los españoles. Por lo tanto, es un acto, como decíais, de absoluta ignominia, de indecencia y, desde luego, absolutamente despreciable. Insisto, son 3 días en los que yo he sentido vergüenza ajena, de mucha gente, de los que se colocan los chalequitos para hacerse la foto, de los que ensayan antes de salir las fotos de consternación, de gente que nunca tuvo que ocupar puestos de responsabilidad política porque son profesionales de la política. Y ahora, cuando hay muchos muertos, se trata de escenificarlo. Si tuvieran un poco de vergüenza, no se dedicarían a la política. Y desde luego, si hay responsabilidades, que por supuesto habrá que analizarlas, claro que habrá que analizarlas, pero las analizaremos objetivamente, todos, porque aquí no caben los sesgos políticos. Aquí lo que habrá que determinar es realmente quién tuvo algún tipo de responsabilidad y ya está. Y desde luego no puede ir un presidente que todavía están por recibir las ayudas en la isla de La Palma a decir no os dejaré solos. ¿Qué viene? ¿Imbuido de la prestancia de los elefantes de 7 brazos en la India o cómo? Balbás, ¿dónde aprendió Patxi López tanto sobre los usos y costumbres de las empresas si no trabajó para ninguna? Sí, bueno, sí, he trabajado un poco para el PNV. Cuando fue presidente trabajaba para el PNV. Le dejó hacer lo que le diera la gana y de empresas no sabemos. legítimas. De empresas serias en ninguna ha trabajado. Sí, ha estado siempre trabajando ahí de la mano de Nicolás Redondo, que es el que le llevaba el maletín, y poco más, ¿sabes? Fue por casualidad y por regalo del PP, que no sé por qué Baisagonti fue tan idiota, de pactar con él, no pidiéndole el 45% del gobierno y la vicepresidencia primera, que es lo que podía. Al día siguiente estaba pactando con el PNV, él, contra él. O sea, eso es, porque es bastante traidorzuelo la cosa esta del Patxi López o Pachinadie, que es como le hemos llamado siempre en el PSOE, o el hijo tonto de Lalo, de lo que tú quieras. Pero bueno, eso es tan irrelevante en estos momentos. En estos momentos es que hay más de 140 muertos y se esperan 20 desaparecidos más. O sea, es una cosa de alerta nacional absoluta que se sabía en ese momento con 53 muertos. A cualquiera, ingeniero de caminos, canales y puentes que se lo hubieran dicho, dice, uy, esto pasa de más de 100 y pico. Según está Paiporta con 40 muertos, que ya sabía que había sido un desastre, entonces eran 30. Ya en ese momento eran 30 Paiporta porque es la que la habían mirado. Porque claro, el ataque de lluvia fundamental es de 3 a las 4 de la mañana. No había alertado nadie de qué iba a ser de esa cuantía. Menudo gobierno, ¿sabes? Y ya, la miseria del gobierno de España, que yo creo que tiene cierto asunto de ilegalidad, ya no digamos la Armengol esta, que es una impresentable, y además es una infamia lo que ha hecho esa alerta nacional, con 140 muertos, es lo mayor del siglo. O sea, es una cosa que, vamos, que ni un tsunami norteamericano, es terrible en gasto, en todo. El único que ha anunciado algo de verdad de dinero ha sido la autonomía de la Comunidad Valenciana, que ya ha puesto 250 millones y dice que va a poner no sé cuántos más. ¿Quién le cree? Si no ha habido nada en La Palma, después de año y medio, no sé cuánto es ya, o sea, es una cosa increíble. Votar la votación, que yo no sé si es válida o no,
entre comillas, porque si se dice que hay luto nacional 3 días, hay luto nacional 3 días. Y después de que ya la infame esta del Armengol dice que se suspende la sesión de control, se suspendió la sesión de control, y esto era una cosa pegada a la comisión de control. O sea, que lo miren los juristas, como el grande José María Sánchez que tenemos aquí, que saben del tema. Yo tengo mis dudas de la Liga, de ese asunto, para volar otra institución como es la televisión española, para que no salgan los anuncios que vosotros ya conocéis, de Víctor Aldama, los conocéis de eso, ¿no? O sea, Begoña Gómez o algo parecido, en fin, sucesivos. Se hace para eso lo de la televisión, y es una infamia que se haga en un día de alerta nacional y suspendida, porque estaba suspendida la sesión del Congreso. Y esto era una votación marginal dentro de esa votación de control del Congreso. José María Sánchez. Sí, bueno, yo no creo, José Luis, que el problema principal de esto que sucedió el otro día en el Pleno sea un problema legal o jurídico. Yo creo que es un problema de vergüenza, tipo moral. Sí. De vergüenza nacional. Lo que había sucedido es que, habiendo ya un orden del día cerrado del Pleno ordinario, esta misma semana se convocó un Pleno extraordinario con un único punto de orden del día, que era la convalidación del Real Decreto Ley para reformar el régimen del Consejo de Radio y Televisión Española. Y entonces se decidió que, además de haber un pleno extraordinario, este tendría lugar inmediatamente después de que terminase el pleno ordinario. No es así. Esto era lo acordado. Entonces, claro, se dio la circunstancia de que ese enjuague, porque es un poco enjuague esas cosas que hace la mesa con la Junta de Portavoces, porque la controla el Partido Socialista y todos sus aliados, gubernamentales y extragubernamentales, pues ha tenido la desgracia de coincidir con esta tragedia, porque esto, claro, siquiera sea por el número de muertos, es una tragedia. Y entonces, ante esa tragedia, pues sucedió lo que ya se ha explicado aquí, es decir, que a petición del Partido Popular, en la que consiente porque le da la palabra, yo no estaba en el pleno, estaba fuera de España, pero lo estaba escuchando en directo, le da la palabra a Armengol a Patxi López para que él manifieste si está conforme o no con la petición del PP. Una cosa un poco rara, porque si le da la palabra a Patxi López, se la tenía que haber dado a todos los portavoces. Claro. Pero le da la palabra. Entonces Patxi López dice, bueno, que sí, que le parece bien que se suspenda el pleno ordinario, que suspenda el pleno. Entonces allí se suspendió el pleno y, bueno, pues no se sabía si iba a tener lugar el pleno siguiente, que era el extraordinario, y parecía que una vez suspendido el pleno ordinario, pues ya no habría pleno extraordinario, y este asunto del Consejo de Televisión Española pues quedaría para una sesión posterior en otro. Bueno, pues no. Acordaron, al suspender el pleno, acordaron que quedase definitivamente suspendido, es decir, que no se celebraba el ordinario, pero que se celebraba el extraordinario. Entonces, claro, esto es lo que ha provocado esa reacción, a mi juicio, totalmente justificada, del resto de portavoces de partidos que no apoyan al gobierno, los que se ha calificado como de bajeza moral y de indignidad esta decisión de Armengol, porque es que objetivamente lo es. O sea, no tiene ningún sentido que se observe ese luto expresado en la no celebración del pleno para una materia y para otra no. Claro. Entonces, vamos a ver, entonces, es que para la materia de televisión no hay luto. Este es el razonamiento. O sea, la ratio de la decisión es que para regular la nueva composición y el nuevo modo de elección de los consejeros de Radio y Televisión Española, para esto no hay luto. Bueno, ¿y por qué no hay luto? Porque claro, bueno, esta es la ratio de la decisión. Y ahora hay que preguntar, ¿y por qué no hay luto? Y entonces, claro, ante la pregunta de por qué no hay luto, pues la respuesta que no se ha dado es porque no nos da la gana. Y porque no nos da la gana significa porque en realidad pues no deben importarnos tanto como los demás han podido creer que nos importan tantísimos muertos. No hay otra explicación y por lo tanto es un gesto, pues sí, no ya de mal gusto, que es de mal gusto infinito, sino un gesto, a mi juicio, claramente inmoral, Bueno, la nueva actriz de Bollywood, Begoña Gómez, pues le ha cambiado la vida. Van a ver por qué.
El horizonte judicial de Begoña Gómez se complica. Que el juez Peinado le haya imputado 2 nuevos delitos de apropiación indebida e intrusismo dificulta su defensa. Más aún, la imagen de su marido en Moncloa. El instructor del caso, que también investiga a la mujer de Sánchez por otros 2 delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se basa en al menos 5 documentos para pensar que se habría valido de su posición para ascender en su carrera profesional. La Oficina Española de Patentes y Marcas acredita que Begoña Gómez registró a su nombre en marzo del año 2020 el logotipo que más tarde iba a emplear para su cátedra de Transformación Social Competitiva. 4 meses más tarde, el rector de la Complutense fue convocado en la Moncloa. De ahí surgiría la idea de crear la cátedra, pero al carecer de la titulación necesaria, solo podría codirigirla. La cátedra nace en noviembre de ese mismo año, exactamente con el mismo logotipo, cambian eso sí los colores, que había registrado Begoña Gómez unos meses antes. La UCM entonces no lo sabía. La cátedra fue anunciada por el rector del centro de estudios y la propia mujer del presidente en el mes de septiembre, sin que ni siquiera la junta competente de la universidad lo supiese en ese momento. Tras conseguir la financiación de Reales Seguros y la Caixa casi para 4 años, cerca de 120.000 euros, se vincularon 2 máster a su plan de estudios, el de captación de fondos públicos y el de transformación social competitiva. Más tarde, Begoña Gómez logró que 3 empresas, Google, Indra y Telefónica, crearan el software para que pudiese sacar adelante su proyecto. Las 3 empresas aseguran que no se lo donaron a ella directamente, sino que era para la Universidad Complutense. Un documento del registro mercantil demuestra que ella lo registró a su nombre. La universidad insiste que no tenía constancia de ello. Rinconcito para hablar de la salud más perdido en Cuba. ¿Le suena de algo esta conversación? Yo ya lo he probado todo, yo ya no sé qué hacer, la artrosis me mata, tengo un dolor en la mano. Eso lo habéis oído decir o lo habéis dicho un montón de veces, referido a algún familiar o tal vez a vosotros mismos. Ahora tenemos remedio, don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sí es verdad que es algo que se comenta mucho, porque cuando tú tienes dolor y has ido al médico y el médico te dice, bueno, pues esto es lo que hay, o sea, tenemos que acostumbrarnos, que tienes artrosis, que no es curable, tienes pastillas o ciertos tratamientos, el otro. Bueno, pues eso se dice mucho, ¿no? Gracias a estos guantes, Xavier, eso que se dice, pues lo hemos solucionado. Porque tenemos los tratamientos que son los buenos realmente, los que estamos hablando de vayoparafina, de onda corta, alta frecuencia, masaje, calor, pero en 20 minutos puestos en un guante. Con lo cual podemos hacernos el tratamiento todos los días, incluso 2 o 3 veces, las veces que queramos, cómodamente, es muy agradable, y pasar un día, pues eso, de calidad, que normalmente los enfermos de artrosis de manos no lo pasan. Y la gente dice que recupera movilidad, que ya no tiene esa sensación de dolor, que se levanta que ataca botones, que ataca tarros, claro, y eso claro, es lo bueno. Claro. Bueno, y ahora me tienes que contar la sorpresa del día. Bueno, pues vamos. ¿Qué es esta maravilla que ven ustedes aquí? Pues bueno, vamos a presentarlo. Muchos espectadores nos decían que el problema mío es la rodilla. O ya tenían el guante y decía que también me duele la rodilla. Bueno, pues al final hemos conseguido tener un tratamiento para el dolor y antiinflamatorio para la rodilla. Esas rodillas que también por el desgaste están mal, esas rodillas que a lo mejor has tenido alguna operación, esa rodilla que te duele cuando subes, bajas escaleras. Bueno, pues aquí tenemos un tratamiento que también en este caso se puede hacer en 10 minutos, muy sencillo, porque como veis aquí tiene un botón que lo que va a hacer es, al dar este botón, se enciende. Estamos viendo la vibración y el calor, y luego tenemos frontal y lateral, y luego tenemos lo que es la ultravioleta y el infrarrojo. Esto colocado en la rodilla es lo que va a hacer que evidentemente ese dolor de rodilla también lo podamos mejorar. Así que hemos sido capaces de lo que eran vuestras peticiones, pues conseguirlas con esta rodillera también para la artrosis y para los dolores. Y con la eficacia demostrada con los guantes. ¿Cómo podemos hacernos? ¿Con los guantes o con esta maravilla para las rodillas afectadas? Pues mira, el teléfono es el mismo que damos siempre, es el 900-730-122. Os decimos una cosa, el precio de la rodillera es espectacularmente bueno, de verdad, espectacularmente bueno. Así que llamad, porque además si hay un pack mucho mejor, si ya tuvierais los guantes, ya veréis qué precios va a salir la rodillera, y bueno, y os regalamos también el tensiómetro que habla. Así que llamad ahora a ese 900-730-122, llamad ahora, aunque es de noche, no lo vamos a coger, pero el lunes os contestamos las llamadas y os ponéis, porque están saliendo del horno, así que llamar pronto. Muchas gracias por la novedad, Adolfo, y por la visita. Gracias. Gracias una vez más. Nos vamos a publicidad.
Vaya fin de año para el habitante de Moncloa. La mujer citada con un delito de esos que son sencilletes. Está aquí, sí que hoy me voy a poner fiero si alguien me dice que también son difíciles de demostrar. Oiga, esto es penalti y expulsión. A ver, ¿dónde está registrada el software? ¿En qué calle? ¿De quién es el dueño de la casa donde está registrado el software? ¿De la marca comercial o sociedad titular del software? Pues ya, pocas cosas más. Si acaso la va a tomar declaración, supongo que porque está obligado a hacerlo, pero la instrucción del delito de apropiación indebida, que conlleva penas de cárcel, esa ya la pueden considerar metida en talegada, ¿eh? Hasta donde yo alcanzo. Mario Garcés. Bueno, de las dos vías judiciales que estaban abiertas contra Begoña Gómez, ahora mismo actriz de Bollywood, y que en una próxima película con Barrabés Productions, que esto va a ser realmente financiada por el Alto Aragón, va a ser una cosa realmente... Y Pistolas Dama también. Perdona, por el Alto Ganges. Por el Alto Ganges, hemos pasado del Alto Aragón al Alto Ganges ahora mismo, ¿no? Celebrada en San Petersburgo siempre. Sí, bueno, ahí están los actores de reparto. Ciertas horas. Sí, el casting se hace ahí, el casting se hace ahí. Y Íñigo Errejón aparecerá también en alguna de las escenas, ¿no? Lo que quiero decir es que las dos vías judiciales, yo siempre pensé que la vía de la posible apropiación indebida del software era la que acabaría con Begoña Gómez, porque la otra, siendo para mí nítida desde el punto de vista de las evidencias de los hechos, es verdad que desde el punto de vista del enjuiciamiento criminal puede llevar a matices y apreciaciones diferentes. Yo tengo claro que Begoña Gómez no es acreedora de una cátedra. Creo que es evidente que ni por formación ni por capacidad debería haberlo hecho. Es evidente, en mi opinión, que ha habido un conjunto de influencias que han jugado para la percepción de determinadas ayudas y de determinados pagos, pero es verdad que eso desde el punto de vista judicial exige una expresión contundente y nítida de pruebas que es posible que el juez no las aprecie finalmente. Ahora, lo de la apropiación es muy fácil. Lo de la apropiación es que no tiene, desde luego, ningún tipo, desde luego, en mi opinión, de arista. Por lo tanto, esto acabaría, evidentemente, con ella. La cuestión es la siguiente. Si realmente Begoña Gómez, además de imputada, es condenada con el coste penal que eso suponga, ¿Pedro Sánchez dimitiría y convocaría elecciones? Yo tengo dudas, ¿eh? Yo creo que vamos a ver uno de los casos más sangrantes de encanallamiento y de resistencia que hayamos visto nunca en la política española. Pedro Sánchez, primero, su única forma de poder resistir y sobrevivir es estando atado a la Moncloa. O bien que lo eleven a una institución internacional y que esté ya trabajándose ese peldaño que ya no hay tiempo. Si ahora mismo lo puede hacer o no lo puede hacer. Porque hay dos posibles víctimas propiciatorias desde el punto de vista de lo que es la causa judicial. No, más allá de Begoña Gómez, evidentemente. Es el propio Sánchez, desde el punto de vista individual, que podría caer políticamente, pero es el Partido Socialista Obrero Español. Yo sé que a Sánchez el Partido Socialista le importa un bledo. Es una especie de materia utilitarista que él emplea con el único objetivo de tenerla a su servicio hegemónico, ¿no? No hay otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué pasaría del Partido Socialista Obrero Español si cayera un presidente al que le han rendido absoluta pleitesía y entrega? ¿En qué situación quedaría? Sería un derrumbe absoluto, quedarían cenizas. No, creo que no le importa nada a Sánchez. A él no le importa, pero no tengo tan claro que cuando se vaya acercando el momento no le importe a las ratas que están en el barco, porque lo van a oler inmediatamente. Le tengo que confesar que juego con ventaja y que sé que antes de que vaya su mujer a declarar van a salir cosas que le afectan personalmente a Pedro Sánchez. Bueno, si ya es así... Y algunos cuantos más. Si la pichona, además de eso, pues salen temas personales. Ya lo siento, pero es lo que hay. Por lo tanto, yo deduzco que antes de que termine el año se jugará el cuarto de espadas y convocará. Convocará y bueno, y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa en febrero, ¿no? Tendría que ser, o por ahí. Don Raúl Ramírez. Bueno, yo creo que aquí ahora, siguiendo un poco el hilo, efectivamente, Mario, yo creo que la foto de la apropiación, había dos, ¿no? La apropiación, que hay un momento en cuanto las tres sociedades mencionadas declaran ante el juez que ellas hicieron ese software para la Complutense, ahí se constituye el delito de apropiación indebida cuando esa señora registra su nombre 4 meses antes en la Oficina de Patentes y Marcas del logo, que luego se apropia su nombre, ¿no? Pero hay un punto ahora, que ahora entraremos en eso, que es, ¿de qué estamos hablando? De un delito de apropiación indebida. ¿Esto es legal? ¿Genérico? ¿O estamos en un delito de apropiación indebida agravado? Hay dos tipos. Claro, la broma no es igual. Hablamos de multa
o hablamos de 6 meses a 2 años. ¿Se refiere usted a que roba al que pone el dinero para poner el software? Se apropia de la titularidad, siendo que es uno de los Paganinis. Exacto, pero es que más allá de los Paganinis, la legislación, que en esto es muy fina, bueno, casi todo suele ser en derecho cuando no se la retuerce. Cuando estamos hablando de apropiación indebida de cosa mueble ajena, podemos hablar de una multa, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una apropiación indebida de cosa mueble ajena con fin histórico, cultural o científico, que es el caso, hablamos de 6 meses a 2 años de prisión. Ya estamos en palabras mayores. Y esto probablemente que no nos extrañe que empecemos a jugar con la semántica ahora. A ver cómo calificamos esta apropiación. ¿Era de valor científico o era un software como cualquier otro que es un pecado de juventud, ¿no? De la señora Begoña, que dice, pues me ha apetecido, si no lo hice con mala fe, yo es que al final, pues mira, por las prisas, que entre tú lo hacías y el máster salía, oye, pues me lo pongo yo y vamos tirando y arreglamos. Ojito que vamos a ir por ahí, ¿eh? Y si no, al tiempo. Lo que es evidente es que esto es la primera bala del revólver que le ha explotado en el tambor y va a hacer mucho daño, porque ya se ha descalibrado. Ahora empezamos a abrir otras espitas. Hay un biche que demostrar la corrupción en los negocios que hipotéticamente podría haber tenido ella y su marido, en derecho es complicado. Es un delito complicado de demostrar, al menos, ¿vale? Pero ya empezamos a sembrar precedentes sobre la actitud de esta señora, de momento, y de alguno más en el futuro, en diferentes acciones. Ahí tenemos 3 parámetros a la vez. Estamos hablando de lo más evidente o lo más trazable legalmente, que la apropiación indebida, como habéis dicho, pero tenemos uno mucho mayor, que es del que nadie quiere hablar y del que probablemente las penas, condenas potenciales del mismo se llevan por delante un gobierno entero. Y estoy hablando del rescate de Air Europa. Y estoy hablando del caso Koldo, y estoy hablando de las 3 lazos, porque el señor Koldo aparece en todo. Ahora veremos. Absolutamente en todo. Entonces, en este caso me parece una muy buena semana para la sociedad española, muy buena semana para sobre todo los ciudadanos, porque por lo menos a un juez que han intentado de todas las maneras posibles, por la derecha, por la izquierda, por el centro, intentar que este paso lo diera y que este paso se produjera, me parece brillante, que por lo menos tengamos indicios ya no racionales de culpabilidad, porque bueno, creo que esto va a acabar rápido esta primera parte, sino que esto va a ser el primer paso que pone un escenario muy complicado la sociedad de un gobierno de España, empezando por la figura de su marido. José María Sánchez. Bueno, por continuar con esta expresión que ha utilizado Raúl, aquí ya habíamos comentado, si no recuerdo mal, que de todas las balas que había en el tambor relativas a Begoña Gómez, la que parecía más preocupante para ella, desde un punto de vista penal, era lo del software. Creo que ya lo habíamos dicho. En relación con ella. No me refiero ahora ni a lo de Koldo, ni a lo de las bolsas de dinero entregadas en la sede del Partido Socialista. No, me refiero a lo de esta señora. Y sobre esto, además, también creo que debe ser recordado que el juez Peinado le ha imputado a esta señora un delito, o la ha imputado a ella, o le ha imputado un delito a efectos de la investigación en curso de apropiación indebida, recordemos, porque la propia Universidad Complutense dirigió un escrito al juzgado, suscrito por los servicios jurídicos de tal universidad, firmados por un letrado interno, que no me acuerdo de quién era. Y ratificados luego en declaración. Bueno, bien. Escrito a modo de informe en el que manifestaba que podría haber un delito de apropiación indebida, la propia universidad, y que solicitaba al juzgado que se investigase. Bueno, vamos a ver. Claro, las cosas en ese momento empezaron a ponerse de un color oscuro, por no decir negro, para doña Begoña y sus actuaciones. Vale. Porque si hasta ahora es evidente que hasta entonces había sido beneficiaria de unas conductas tolerantes, por llamarlas de una forma moderada, con relación a su participación en ese pintoresco máster
con relación a su condición de titular de una cátedra sin tener ni siquiera estudios universitarios, aunque fuera una cátedra de estas especiales. Claro, la Universidad Complutense, sus servicios jurídicos, dependientes de la Secretaría General, le dicen al juez que creen que puede haber un delito de apropiación indebida y que se investigue, pues hay que entender que el letrado que ha suscrito ese informe, que se presenta a modo de escrito dirigido al juzgado, al juez instructor, pues no, ni lo redactó estando ebrio, ni es un loco, ni es un iletrado, como lo es ella. Entonces, bueno, esto no es más que la consecuencia de aquello. Y claro, ¿por qué apropiación indebida? Pues porque ella no es la creadora de la innovación que haya merecido la patente. La creación es de quien la ha hecho. Tampoco la ha pagado, porque sabemos que pagaron a quienes realizaron ese trabajo, si no recuerdo mal, Indra, Google y Telefónica. Y en último momento, cuando faltaba una cantidad para concluir el trabajo, la propia Universidad Complutense, bien en una prestación en especie de sus propios profesores, o bien, creo que las dos cosas, desembolsando una cantidad en efectivo. Cash. Bueno, bien, pues claro, ella no ha hecho nada, ella simplemente, vamos a decir que era una informal depositaria de ese producto en su condición de, como digo, pintoresca directora de una cátedra aún más pintoresca, en una universidad que no tendría por qué pasar por estos trances de desprestigio absoluto como es la Universidad Complutense de Madrid. Pero, en fin, la universidad lo quiso así en su momento. Simplemente para, en fin, adular o, en términos más llanos, hacer la pelota al presidente del gobierno, que resulta ser el marido de esta pintoresca titular de la cátedra. Claro, entonces, ¿con qué título, con qué derecho ella se permite registrar a su nombre esa patente? Pues que sepamos de lo que sabemos, y yo no sé más de lo que he leído en la prensa, pues lo ha hecho precisamente apropiándose indebidamente de esa patente. Sí estamos a aquello que sabemos por la prensa, y por lo tanto no lo sé, pero me parece que esto tiene mala cara a efectos penales para ella. Y aunque al final no fuese condenada por este delito, aquí habéis dicho que esto puede dar lugar a una convocatoria anticipada de elecciones, etc. A ver, la desvergüenza y la cara dura, aunque no tenga perfiles o relevancia penal, es mayúscula. Aparte de que es una señora de una insensatez y de una imprudencia que, vamos a ver, no se explica en una persona mínimamente educada y con un mínimo de cultura. Porque tampoco se explica que ella, siendo la mujer del presidente del gobierno, firmase cartas de recomendación dirigidas a una empresa pública, siendo la mujer del presidente del gobierno. Es decir, una señora, yo no sé si es una delincuente o no, me atengo a lo que la justicia vaya a resolver a este efecto, ¿no? Primero cuando concluya la instrucción y luego si hay juicio oral, pues lo que resulte en la sentencia. Pero que es una jeta como una catedral y que es más bruta que un arado y que, en fin, su actitud es insultante para cualquier persona decente, esto es claro. Manca finezza, que dirían en Italia. Sí. Lo que sí quiero aclarar, don José Luis Balbás, es que esta señora no se las ha visto nunca así, que en el fondo de su corazón de figura de Bollywood, ella piensa, bueno, ¿acaso hubiera dado Google, Telefónica o Indra la misma pasta que soltó para el software si no fuera yo quien lo pidió? Y que con eso, como vaya con esa tesis al tribunal, nos vamos a reír todos mucho. Balbás. Bueno, sí, el tema ya está tremendamente avanzado. Es el juzgado 41 de instrucción de Madrid. Uno de los delitos que ya el juez dice es apropiación indebida, luego ya suplantación de funciones, y etcétera. O sea, eso es intrusismo profesional, en fin. Luego, por supuesto, corrupción en los negocios. O sea, es increíble. Entonces, claro, pero derivado de esto, que es una cosa personal de la señora del presidente Sánchez, lo que no puede hacer el presidente Sánchez es tratar de vulnerar la unidad
o sea, la división de los tres poderes que consagra la Constitución, que son el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, que es donde está ahí el señor Sánchez. Bien, entonces acaba de modificar la Ley 85 de la Policía Judicial para arreglar estas cosas, cuando no puede, porque habría que cambiar la Constitución, la división de los tres poderes. ¿Cómo el Poder Ejecutivo puede, porque se llame Policía Judicial, se llama Policía Judicial o Inspector Judicial, que le cambien el nombre, lo que usted quiera, pero la función judicial no la puede absorber el gobierno, porque se rompería la nada, pues lo cambia para arreglar estas cosas, como si la gente fuera gilipollas y como si el artículo 2 del decreto de adhesión a la Unión Europea no dice en España que tiene que ser un Estado de derecho y de la justicia totalmente independiente. Y entonces, ahora, desde esta ley que han modificado como si nadie supiera nada, los integrantes de las unidades de la mal llamada Policía Judicial, a partir de ahora, inspectores policiales, que se les coja con esa función, pero no la policial ejecutiva. Hay una función policial o de interventor judicial dependiente, como dice la ley española, de los juzgados y tribunales, independientemente del gobierno. Porque claro, si es así, ¿dónde está la democracia? Bueno, va a ir desapareciendo. José Luis, ese es el asunto que estaba en la raíz del caso Pérez de los Cobos. Sí. Exactamente el mismo. Sí, pero esto es mucho más grave. Pérez de los Cobos, pero esto es ya... Vamos a ver. Sigo terminando mi argumento. Si también se quiere, como quieren hacer rumores, claro, yo creo que en la Guardia Civil no pueden hacer nada, porque es militar, y eso ya sabes que está en la Constitución, están las leyes, el Duque de Ahumada y tal, pero a la UCO también la quiere intervenir porque tiene pruebas. Pero que no se equivoquen. Los drives que hay y las pruebas al menos están en triplicado. Hecho, o sea, que da igual que se los cauteles a la OCU, pues está la OCU, la OCA y la ICO, o sea, que da lo mismo, ¿entiendes? O sea, que va a dar lo mismo, las pruebas existen y los hechos probados están, o presuntamente están, pero claro, por eso no puedes cambiar las leyes de la policía, la división de poderes del Estado, porque eso era Franco, acuérdate, que era unidad de poder y tres funciones dentro de su poder, era el judicial, el legislativo y era una unidad de poder. Aquí no hay unidad de poder, amigo. Hay tres poderes porque lo dice la Constitución española y la legislación europea, que nos afecta directamente. O sea, no se puede hacer esa modificación porque asustaría a las empresas, a la libertad de empresas, a la libertad personal, por un asuntito de estos de Chichinabo, porque a mí esto me parece que es un delito, que es un tal, pero que tú no puedes cambiar las leyes porque a tu mujer la pase no sé qué. Pues muy bien, que lo arreglen, que paguen lo que tengan que pagar y buenas tardes, pero tú no puedes absorber porque se llame policía, pues que no dependa de la policía, intervención judicial, porque eso tienes que cambiar la Constitución y votarla. Y desde luego la Unión Europea no te va a dejar. ¿Cómo te va a dejar? ¿Cómo te va a dejar si dice que tiene que ser España un Estado de Derecho? Bueno, Balbás, te has ganado una exclusiva. Te voy a contar cómo va a ir al juzgado número 41 doña Begoña Gómez en su próxima aparición para responder del software de la Complutense. Que ha traído el modelito del Bollywood indio. Vamos a verlo, me estáis fastidiando el chiste, colegas. Ahí está, así, para no llamar la atención, para ser discreta por las calles, así es como piensa acudir a los juzgados de Madrid en su próxima intervención. Por cierto que ahí no se puede negar a declarar como el marido, ahí tendrá que declarar lo que le pregunten. Ya veremos con qué suerte. No, ella tiene derecho a no declarar. Bueno, tiene derecho a no declarar, peor para ella. Yo le recomendaría que declarase y diese explicaciones verosímiles. Lo que no tiene derecho es a no comparecer citada. Claro, por eso de ahí por el juez en condición de imputada. En condición de imputada, ella puede no declarar, no contestar a las preguntas que se le formulen. Por supuesto, pero ir con el tío del paraguas va a tener que ir, eso está claro. Sí, con el que la llevan el cochecito ese indio. Drama más urgente, porque claro, esto es drama más urgente, es que ha entrado la Guardia Civil en el despacho de trabajo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y se ha llevado sus aparatos, todas sus redes, su ordenador, no sé cuánto. Y esto, me cuentan algunos que trabajan no demasiado lejos de donde está el señor Álvaro García Ortiz todos los días,
pues resulta que estaba tan convencido de que no pasaría nunca que lo mismo le han enganchado cosas relevantes. Órdenes de uno para que haga no sé qué con el pareja de Isabel Díaz Ayuso, ya saben, este tipo de rollos. Esto es un problemón, porque ahora tienen plantilla de los fiscales que le dicen, ¿cómo que usted va a ir a declarar? Por cierto, que el escrito del Supremo es para leerlo. Es un poco largo, pero es para leerlo. Que le recomienda que se busque un abogado. Es para leerlo, porque yo creo que ahí hasta recochineo en el auto del Supremo. Para sí, pero es 5-0. Álvaro García Ortiz. Sí. Le recomendamos que se busque un abogado, deprisita más bien, pero es que resulta que ya tiene el plante de los señores de la Fiscalía, porque dice, hombre, no cabe en cabeza que vaya a ser un subordinado suyo el que le haga de fiscal el día que tenga que venir a declarar, ¿no? A ver cómo se come eso. Así es que este es un dramón urgente para Pedro Sánchez, que se va a dilucidar en muy breve plazo y que tiene por ahí un portón de la anchura de un garaje abierto. José María Sánchez. No, vamos a ver, la situación del fiscal general del Estado es insostenible. Es insostenible. Es decir, aparte que no se ha visto nunca en España a un fiscal general del Estado, del Reino, en una situación de imputación penal. Como no se ha visto nunca un auto de registro y de intervención de posibles piezas de convicción en la sede de la Fiscalía General del Estado, un auto del Tribunal Supremo, no se ha visto nunca. Esto es una cosa que no hemos visto nunca. No ha existido tal cosa nunca en la historia judicial española. Esto ya indica lo raro de la situación. Es que este señor no puede seguir siendo fiscal general del Estado. Yo en el Pleno del Congreso hace poco dije que este señor probablemente ignora que un presidente de los Estados Unidos, nada menos que un presidente de los Estados Unidos, habiendo sido imputado, procesado por la Cámara de Representantes, con arreglo a lo que prevé la Constitución norteamericana, y antes de que se abriera juicio oral por el Senado, el presidente Nixon dimitió. Dimitió. Bueno, pues este señor debe considerar que su magistratura, la de fiscal general del Estado, desde luego está por encima de un dignatario político como pueda ser el presidente de los Estados Unidos, porque este no ha dimitido. Pero es que además el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que no prevé específicamente esta hipótesis, porque nadie en su sano juicio, cuando redacta la ley orgánica aprobatoria de ese estatuto, pudo pensar jamás, porque nunca había sucedido, que pudiera ser sujeto de imputación penal un fiscal general del Estado y por lo tanto no está previsto. Sin embargo, sí tiene alguna norma que puede ser aplicada a una situación como la actual. ¿Por qué? Pues porque entre las causas de cese del fiscal general del Estado se prevén varias, y una de ellas es el incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones. Bien, entonces, a mí me parece que una situación como esta, en la que el Tribunal Supremo ha decidido el procesamiento de este individuo, ya dice suficiente de que hay un incumplimiento, siquiera sea prima facie, de las obligaciones de este individuo. Y no me vale con que se diga, no, la presunción de inocencia, no sé qué. Bueno, pues, entonces, ¿qué quieren? En razón de esto, esperar a que sea juzgado. Y a lo mejor si es condenado, diríamos, bueno, sí, aquí ya la presunción de inocencia no vale, pero como el Estatuto Orgánico no dispone que el fiscal general del Estado condenado tenga que dimitir, pues tampoco dimite. Es decir, la situación de este señor es insostenible, es legalmente insostenible y es políticamente insostenible. Y es, una vez más, una exhibición impúdica de la desvergüenza de un gobierno como este, que es el que ha nombrado a este sujeto. Mario Garcés. Evidentemente la situación es inédita, es decir, no se había visto una cosa parecida nunca. El fiscal general del Estado no es una pieza menor desde el punto de vista de la estructura institucional de un Estado. Es la persona que representa la garantía, la defensa del interés público en los procedimientos judiciales. Si precisamente esa persona,
que está a la cabeza de la institución, ha sido imputado como consecuencia de la exposición de determinadas pruebas que han llevado al instructor a determinar que efectivamente existen causas de posible criminalidad, por un mero respeto, desde luego a la praxis judicial, al sentido del derecho y a la máxima magistratura, que es la Fiscalía General del Estado, él debería dimitir. Pero por respeto, él podría pasar a desempeñar su puesto de fiscal en cualquier sitio, perfectamente, y a partir de ahí defenderse. Lo que no puede es poner en entredicho de manera estructural y durante mucho tiempo una institución que es fundamental para el funcionamiento del Estado. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Porque vamos a ver qué va a hacer Pedro Sánchez, porque para toda actuación donde el derecho corre, lo que hace Sánchez es correr a su vez una cortina que es una narrativa victimaria de utilización o uso espurio de los sistemas judiciales de nuestro país. Lo que va a decir Sánchez es que persecución está sufriendo este gran hombre de Estado, una persecución de alguien que lo único que hace es acabar con un aparente bulo o con una noticia falsa, y lo que hay que perseguir es las conductas aparentemente reprobables desde el punto de vista criminal de la pareja de Ayuso. Y va a poner en la bandeja, va a poner en la balanza ambos pesos. Sánchez va a apoyar hasta el final. ¿Cuál es el problema, Javier? Y tenías razón, si realmente existe información o existen mensajes o existen determinadas comunicaciones, órdenes, tal vez, o las que estén órdenes o invectivas en las que se diga expresamente, ucase, como dirían los clásicos, hágase, vayamos contra alguien, necesitamos ahora mismo contraatacar mediante la búsqueda de determinadas víctimas que hayan o no cometido delitos. Ojo, eso ya se analizará, que ya insisto que en este caso yo no estoy a favor de que alguien haya podido cometer un delito, sea el pariente de quien sea, o una irregularidad. Pero sí que haya una persecución ad hominem con el objetivo de utilizar la Fiscalía General del Estado para paliar los efectos devastadores que está teniendo la política del propio Sánchez sobre el propio Pedro Sánchez, si se descubre, está acabado, ojo, no el fiscal general del Estado. Debería estar acabado Pedro Sánchez, que habría cometido un delito por inducir al fiscal general del Estado a actuar de manera ilegal. José Luis Balbás. Bueno, el tema judicial en España, dada la corrupción persistente, es gravísimo, pero no solo eso, el económico. O sea, la inseguridad jurídica está, que parte de la industria nuestra está previsto que se va a ir de España, por costes, por inseguridad jurídica, por subida de impuestos, que incluso parte de las grandes empresas españolas están pensando en irse, no solo del sector industrial, del sector petrolero, de no invertir del sector energético, de no invertir en España. O sea, es decir, por la bromita esta de judicial, que no es ninguna bromita, es una cosa súper seria, es súper seria para la nación española y sobre todo para el país como tal, o sea, ya independientemente del propio Estado, es para el país como tal, ¿no? Y con un desastre como el que tenemos, de 160 muertos y que se va a 170. Y como si no se habían ni enterado. ¿Pero qué gobierno es este? ¿Qué gobierno es este? Que va a tener parada la A7 3, 4, 6 meses, ni lo sabemos, una de las infraestructuras más importantes de España, que es el Levante y es el turismo. Y eso ya no va a estar en abril funcionando. Pero vamos, en diciembre, que hay un montón de turistas, no te equivoques, y en marzo y en abril, o sea, la principal industria del Mediterráneo, bueno, y de España, ya es el turismo, no es la industria ni es otra cosa, la segunda es la industria alimentaria, no es ya la industria, y si se nos va a ir cerrando son por una ineficacia tan absoluta que es que no se puede ir así por la vida. El AVE va a estar cerrado 3 semanas o 4, el AVE. El AVE de la Comunidad Valenciana, o sea, es tremendo. Y nos dedicamos a tocar a la policía, a cambiar judicialmente para que lo mío, ¿pero qué es lo mío? Oye, si hay un delito de malversación de fondos, pues les hay, o de apropiación indebida, sobre todo, de corrupción en los negocios. Es un tema gravísimo. Y si le afecta al propio gobierno y induce al cambio de leyes o a tomar el pelo a los jueces para que cambien de opinión, o a los fiscales o a las propias policías judiciales, que habrá que llamarlas interventores judiciales o inspectores judiciales, lo que usted quiera, pero la función
la función judicial es totalmente separada del gobierno y ni un minuto más se puede permitir ese cambio de la ley de policía del año 85, que no era para este asunto, ¿eh? No era para este asunto, y eso es muy serio. O las empresas se van de este país porque no hay Dios que se fíe de la seguridad jurídica del país en ningún sentido. Que este país no es de tontos, es un país de muy listos y gente muy preparada. Ya tiene 49 millones de habitantes y el cuarto PIB de Europa. Y no estamos tan mal financieramente como Italia o Francia, ¿eh? Aparte de los 400.000 millones de deudas que nos han metido en 5 años, ¿eh? ¡Qué tela marinera! Bueno, pausa para la publicidad y a la vuelta don Raúl Ramírez. Bueno, ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Don Raúl Ramírez. Gracias. Bueno, voy a intentar reconducir un poco porque nos hemos ido de la cuestión del fiscal general, que es de lo que estaba, lo que quería hablar, ¿no? Decía antes mi compañero José, que no tiene explicación ni legal ni política. Ante la lógica, no. El problema es que no estamos en el mundo de la lógica. O mejor dicho, estamos en el mundo de la lógica de una persona muy concreta, que es el señor Sánchez. Vamos a ver, aquí, como también me apoya en otro argumento que ha dicho mi compañero Mario, decía que el señor Sánchez va 2 pasos o un paso acompañando siempre a los cambios legislativos, ¿no? Yo creo que en este caso está 3 pasos por delante porque lo que está intentando prever son modificaciones. A ver, yo creo que el descrédito profesional del fiscal general del Estado quedó ya clarísimamente marcado mucho tiempo antes. Cómo llegó a la Fiscalía, cuál era su currículum, sí, quizá convendría un día repasarlo entre todos para ver cuáles han sido sus méritos profesionales a la hora de acceder al a la posición que tiene dentro de la Fiscalía, pero sin entrar a desmerecer méritos que no tiene, ya sería la frase. Lo que sí tenemos claro es por qué este hombre está ahí. Y está ahí no por sus éxitos profesionales, no por su currículum, no por sus grandes conocimientos jurídicos, sino porque es absolutamente lo que nosotros en Bilbao llamamos un peinaovejas, ¿no? Es decir, hoy es una persona que es absolutamente, sabiendo su incompetencia, conociendo su falta de capacidad, ostenta una posición de dominio porque está cubriendo las espaldas de alguien más. Y así va a seguir, y no va a dimitir. Pero no va a dimitir porque aunque él quisiera, aunque tuviera un mínimo de dignidad o un mínimo de grandeza profesional que a cualquiera de nosotros nos llevaría al menos a sonrojarnos, cosa que no es el caso, él no puede dimitir. No es que no quiera, es que no puede, porque no sería ni aceptado. Es que el propio... Sánchez, ¿cuáles son los movimientos del number one? Porque aquí ahora es el number one, por lo que estamos viendo, ¿no? De Cerauco. El number one tiene mucha prisa en colocar sus tentáculos en televisión, porque no vaya a ser que hemos hablado de lo que a corto plazo tiene que evitar, pero es que la vida es más larga de unas elecciones que pueda convocar y perder. ¿Qué pasa si las pierde o pierde la inmunidad parlamentaria? Pues él tiene por lo menos un tiempo controlada la televisión y tiene un canal nacional, aparte de los programas que les cuesten un dineral de chavales que salen allí como si esto fuera una fiesta, donde él puede seguir manteniendo su protección, su firewall, que dirían los cursis, ¿no? Su cortafuegos. Ahora nos vamos a hacer parte. ¿Cuál es el siguiente canal que nos interesa? La justicia. ¿Cuál es la función de la Fiscalía? Promover la acción de la justicia. ¿Qué mejor manera de que no se promueva la acción de la justicia que paralizándola? ¿Cómo la paralizo? Colocando un peinaovejas enfrente que sea capaz de tragar la vergüenza, el descrédito personal, los insultos ya, los reproches, hasta las risas de la sociedad, con tal de seguir sentado allí. Porque Sánchez tiene más vida. Sus problemas políticos, sus potenciales problemas legales no han hecho más que aparecer. Los pleitos, los juicios, las vistas que tendrá que suponer de futuro van a largo plazo. Y yo necesito tener frenada la acción de la justicia. Por lo cual, no pensemos que este hombre es tan inocente y tan sin vergüenza en el sentido positivo de la palabra, sino que está haciendo un rol muy complicado para cualquier ciudadano normal con moral, muy lógico para personas que no tienen ni mérito ni moral, que es protegerle a su jefe ahora, pero sobre todo en el futuro. De acuerdo, ahora te voy a contar cómo van nuestras divisiones acorazadas en el frente del Este. Esto es la posición de Aldama. Aldama es
bueno, está en todas partes, no voy a decir cómo. No estar aquí también. Porque... Este es como el, en San Petersburgo, enviado, sobre todo. El que gerencia los negocios de los Sopranos. Bien, lo último que sé de él es que le mandó un correo a la secretaria de Javier Hidalgo 1 mes y medio antes de que le dieran las ayudas y le decía, hola chatina, hola cariño, algo de eso. No te preocupes por nada, estate tranquila, que yo ya sé que eso está en camino, eso llega, Feten, no lo digas a nadie, que esto quede entre tú y yo, pero yo ya lo sé. Y bueno, y que por el camino han salido de cosas. Respecto de Aldama, respecto de Koldo, del chalet que le tenían reservado en la calle Oquendo a Delcy Rodríguez, de supuestos contratos, digo supuestos, subrayo supuestos, de compra de 1.270 kilos de oro en lingotes. ¿Sabes lo que pesa eso? A $80.000 cada lingote el kilo, 40 vale. kilos, no. 12 kilos y medio lingote. Lo venden el que vende oro en negro tiene que ser un poco generoso y vender con descuento. ¿Sabes cuánto cubica? 40 maletas. Pero el físico vale lo que yo te estoy diciendo. ¿Es una coincidencia? Curioso. Sin maldad. No, sin ninguna maldad. Vamos a ver. Multiplica la cantidad. Que son capaces de IVA. Aldama y Koldo. Víctor de Aldama era el rey, el escalafón más alto de la trama, en la que Koldo era el peón para todos sus negocios. Un año después de conocer a Pedro Sánchez, el empresario se hizo con el teléfono de Teresa Rivera. Fue Koldo quien se lo facilitó junto al de Nadia Calviño y Reyes Maroto, estos últimos enviados por error. Su empresa más complicada fue sin duda el rescate de Europa. El retraso en la concesión desató los nervios del ex CEO de Globalia, que Aldama trató de calmar con amenazas al terrateniente de Ábalos. Que ya está bien de que nos tomen el pelo y igual tú estás quedando mal con tu padre, con tu familia, con los empleados y con todo el mundo y yo a la vez contigo porque parezco gilipollas diciéndote las payasadas que me dicen que ya esto está al nabo. Así que ya le he dicho que arregla esto o se ha acabado todo. Aldama también se valió del exministro y de Koldo para traer a Delcy Rodríguez a España. Fue este último el que organizó su llegada con Interior, tal y como ha confirmado el número 2 de Marlaska. García le dio instrucciones claras. Delcy debía entrar por la puerta de autoridades y se alojaría después en Madrid en un chalet con piscina ubicado en la calle Oquendo. Koldo garantizó a su interlocutor que era una zona segura, donde residían importantes banqueros y empresarios españoles. Tras conocer las sanciones europeas que pesaban sobre la venezolana, Moncloa impidió su estancia en España. El viaje de Delcy comenzó a orquestarse unas semanas antes. Aldama intermedió la compraventa de 104 lingotes de oro al Banco de Venezuela para una empresa llamada Bancansa. Su valor, tal como consta en el contrato intervenido por la UCO, ascendía a los 68 millones de dólares. El empresario informó a la chavista de toda la operación. Lo amarillo está todo listo y el jueves sale para allá los 350. El cargamento saldría en un vuelo de Rusia camuflado entre material sanitario con una breve escala en Zambia. Su llegada a Caracas estaba prevista para el 2 de enero, solo 18 días antes de que Delcy aterrizase en Barajas. Aún sigue habiendo muchas incógnitas por despejar de aquella noche. Rodríguez portaba consigo 12 maletas depositadas en un vehículo sin ningún tipo de control de seguridad. El informe de la UCO no hace mención a su contenido. ¿Qué quieren que les diga? El oro, lo amarillo, Delcy, el viaje que... dice Marlaska, yo me enteré cuando ya estaba en vuelo. ¿Cuántas versiones llevamos del viaje? Yo ya he perdido la cuenta, ya no sé cuántas van, pero desde luego cada vez va mejor esto. Ahora resulta que hay un supuesto contrato de compra del oro que lo compra el Pelanas ¿cómo dices tú? Peinaovejas. Peinaovejas, técnicamente de Zamora, Víctor Aldama, que lo compra él. dice, no, 350 millones por el oro que yo te los pago. Hombre, ¿cómo? Mario Garcés. 350 millones, ¿qué vale eso? No, vale mucho más. ¿Qué dices? Oye, ¿y el IVA de Bengao? ¿De eso? Vamos al IVA de venido. Hombre, yo el personaje este de Aldama es un personaje que a mí me produce asco absoluto, pero que representa realmente lo que es el modus operandi del conseguidor español. Y yo lo he vivido en muchas situaciones, ¿no? Me hace gracia, por ejemplo, porque él obtuvo a través de Koldo los teléfonos de las vicepresidentas del gobierno. Yo voy a contar una anécdota. Yo cada vez que iba a ver a Nadia Calviño a su despacho para hablar de temas cuando yo era diputado y portavoz adjunto, a mí me obligaba a dejar el teléfono fuera del despacho, una especie de ilusión de que íbamos aquí a grabar conversaciones. Yo que no hago nunca nada raro,
pero curiosamente los que somos gente honrada, honesta y vamos a hablar políticamente, tenemos que dejar el teléfono, y ella a la vez debía estar hablando con un tipo de estas características, ¿no? ¿Qué quiero decir? Primero, que para que el teléfono lo consiga y se ponga en contacto con vicepresidentas, es que está legitimado para hacerlo, es que alguien le ha atribuido esa función. Es decir, que Koldo no era un mero truán Navarro Aizkolari, no, era algo más. Es decir, estaba investido de cierta autoridad dentro de una trama que funcionaba de manera activa, ¿no? En segundo lugar, a mí me hace mucha gracia cómo Aldama, en nombre de terceros, pedía favores, ¿eh? Yo voy a contar una cosa que no he contado nunca. Y es que, bueno, porque también en la época mía del Partido Popular hubo algún truán, y hablo del pequeño Nicolás. Yo me acuerdo que una vez, siendo yo subsecretario del Ministerio de Fomento, una secretaria dice, le está llamando un señor. ¿Y quién es? Dice que se llama Francisco Nicolás no sé qué. Y digo, no sé quién es, la verdad. Y de pronto dice, sí, le veo a usted en algunos desayunos de esos de los hoteles. Entonces ya caí por la descripción y dice, pásamelo. Entonces, es que actúan como esto, o sea, es que me parece una cosa sorprendente que además la gente entre en estas cosas. Me acuerdo que me dijo, no, es que viene el alcalde de Miami, a ver si lo puedes recibir en tu despacho, llamo en nombre de... Y dijo, llamo en nombre de no sé cuántas personas. Y yo pues lo que le dije es, mira, lo siento, pero yo no opero de esta manera. O sea, yo tengo la responsabilidad de lo que tengo en mi ministerio y desde luego, oye, te agradezco la llamada, te invito a tomar un café un día, pero chico, yo aquí no voy a aceptar. Aquí no, aquí la llamada sí que tenía una función. Con el pequeño Nicolás también la tuvo en algún momento, las cosas como son, para poner a cada uno en su sitio. Pero en este caso, el hombre, como digo, cuando intermediaba, evidentemente tenía capacidad para intermediar, o sea, tenía capacidad y estaba habilitado. En segundo lugar, este señor se ha enriquecido. Hasta donde yo sé, la compra del Zamora Club de Fútbol, entre otras cosas, es gracias a algunas comisiones, por lo que he leído en la prensa. Es decir, que, ojo, actúa también como el tonto truán nuevo rico español. Ahora me compro un club de fútbol. Bueno, pues cómprate un club de fútbol, haberte comprado el Betis, o haberte comprado... La Betis Bilbao no nos lo van a comprar nunca porque no lo vendemos, ¿verdad, Raúl? Hombre, pero eso, y menos hablo de estos. Intocable. Pero evidentemente se va y se compra el club de fútbol. Y evidentemente no es un mero conseguidor que haya desempeñado su función, vamos a decir, gratis et amore, porque hay muchos que se plantan, les gusta aparecer en las comidas, yo que no sé qué, conozco a no sé cuántos. No, es que este señor se ha enriquecido. Lo que hay que ver efectivamente es por qué se ha enriquecido. Y una última cuestión. Lo decía Raúl al principio y tiene toda la razón. Hay mucha gente implicada en todo esto. Hablabas del rescate de Europa. El rescate de Europa lo aprueba la SEPI. Y yo he dicho muchas veces que yo he sido consejero de administración de SEPI. Y en SEPI están todos los grandes ministerios del gobierno. Están todos los secretarios de Estado. Por lo tanto, hubo que convencer al presidente del gobierno. Hubo que, o mejor dicho, el presidente convencido envía la orden a través de la vicepresidenta económica, como se actuaba habitualmente, o de la vicepresidenta de turno, o bien a través de la ministra de Hacienda, que es la presidenta de SEPI, evidentemente para dar la orden al resto para que actúen. Oye, y al Consejo de Administración se va, se vota a favor y adelante. Efectivamente, ¿qué es lo que va a hacer el Partido Socialista? Es lo que está haciendo, decir, no, yo tengo la coartada de que esto ha pasado todos los trámites administrativos y aquí no es que haya una responsabilidad mancomunada penal, sino que hay una responsabilidad mancomunada administrativa, oye, que todo el mundo ha decidido porque había un juicio de valor hecho por los técnicos, que no hay nada malo. Si alguien se ha enriquecido o tenía información privilegiada de lo que iba a ocurrir, alguien debería estar temblando en las secretarías de Estado, en las subsecretarías, cuando ha participado en ese Consejo de Administración. Bueno, la secretaría de Javier Hidalgo sabía un mes y medio antes que los consejeros de la SEPI que se iban a dar esas ayudas. Además, Aldama tenía una chapa para aparcar en el parking VIP del Ministerio. Del Ministerio, creo que eso está vedado a muy poco. No se puede. Y, bueno, en fin, José Luis Balbás. Bueno, lo de la trama esta de dinero vinculada a Víctor Aldama es de una magnitud muy importante, ¿eh? No es solo mascarillas de 51 millones de esto del contratillo de Madrid, que todo chichinabo. No de Madrid, sujeto en Madrid, pero hecho en toda España. Canarias, Baleares, todo el repartido y tal, pero de ahí Claudio, que era el empresario, se llevó 10 millones. 7,5 millones Aldama, que con uno de ellos compró el Gran Club Zamora Real Estate, ¿sabes? Ya me contarás tú. Koldo 1,5 millones. No sé, para la mitad, 25 millones serían para comprar la mercancía, aunque luego la mitad no sé si apareció o no apareció. Poco margen debería quedar en este contratito. Donde está el margen es lo que yo llamo en el clan de San Petersburgo, que ya en abril, junio del año 19...
Fíjate, del 19, no había ni pandemia, ni narices, ni habían caído las líneas aéreas, ni nada. Estaba allí el Begoña con Javier Hidalgo, CEO entonces de Globalia, que es la holding de Air Europa, y Víctor Aldama, amigo, ¿sabes? Más los guardias de seguridad que han dado toda la información, más los comisarios políticos referentes y tal, porque eso se sabe. Entonces, claro, ahí ya empieza una cosa que huele mal, ¿sabes? Porque huele mal. La señora del presidente de gobierno, ¿qué pinta en San Petersburgo? Excepto a ver uno de los mejores museos del mundo de allí, pero otra cosa, no sé a qué estaría. Y el tal Aldama se mete en el tema de la distribución de hidrocarburos. Negocio. Con más margen no existe. Ni más líquido nunca, es muy rápido. Es muy rápido. Pero tiene la mayor tributación de cualquier país de Europa y casi del mundo. Suele ser como del 60% del total de tu pago, porque hay un impuesto especial que es como el 40% y un IVA que es el 21%. Sobre el IVA, un operador pequeño, mediano, conocidísimo y tal, ese sacó en menos de un año 180 millones de IVA. ¿Pero quién le autorizó a hacer eso? Pero si la agencia tributaria y la policía, desde hace 40 años que yo conozco el negocio porque ha sido mío familiar, personalmente, iban a ver los camiones y de cuánto habían descargado por el impuesto especial y después por el IVA, a partir del año 85, que es del año 86, que es cuando sale el IVA, que hace mucho tiempo ya. Pero ese es después del IRPF, el gran impuesto del Estado. O sea, y eso ha estado metido siempre la Guardia Civil y la policía encima, inspeccionando hasta los camiones. 180 millones, una locura. También está el Aldama, que están todas. Bueno, ¿Quién le manda? ¿Quién le manda? De fraude al IVA. Al IVA, claro. ¿Quién le manda? Ábalos le manda, que hace 3 años y medio que ni está. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde está la cuantía? Entonces no estaban los hidrocarburos. O sea, es que no nos engañen, que sí, que estaría también, y Coldo también, pero no era el de los volúmenes. El de los volúmenes de pasta, Coldo ya no estaba hace 3 años y medio. Podría seguir de intermediario de tercera, como tú les llamas, intermediarios o... bueno, quedan los teléfonos de los presidentes y tal, ¿sabes? Pero claro, lo que no puede ser es que no sepamos bien quién es la gran X de la trama y nos creamos que es Coldo, que esas que yo le llamo Coldillo, por el volumen de dinero, pero no por lo alto que era, por eso no. O nos creamos que es Aldama. O nos creamos que es Aldama y allá por encima, porque ese sí que está en todos los asuntos, o sea, tanto como Barrabés es menos, menos, pero está también, está en negocios importantes que tú igual yo ni sabemos, pero los gordos que aparecen, sí aparece este señor, y que este señor obedecía a alguien, yo creo que tenía que estar muy arriba y muy cerca de Moncloa. Raúl Ramírez. Gracias. Bueno, voy a reconducir esta frase final de nuestro compañero para modificar el titular, ¿no? Que estoy leyendo aquí abajo de Aldama, el capo de la trama, ¿no? Es lo que decía mi amigo Balbás. Aldama, el testaferro del capo de la trama. ¿Vale? Aldama, vamos, si alguien conoce alguna experiencia profesional / empresarial de éxito de Aldama, yo estoy encantado de escucharle el tiempo que haga falta. Aldama es un personaje, yo le llamo Peinaovejas, pero bueno, pues con todo respeto a los Peinaovejas del norte, porque bueno, es un personaje que siempre ha estado alrededor de la corrupción, ha cobrado comisiones como testaferro y está a las órdenes de alguien más arriba, como bien decís, de ese capo realmente de la prana, que es el que mueve los hilos, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que habéis puesto en el escenario varios elementos, ¿no? Para mí el tema de los hidrocarburos, el de las mascarillas, por supuesto que son peccata minuta, son corrupciones de juventud, vamos a llamarlas. Luego estaría el tema de los hidrocarburos, que es cuando uno ya va cogiendo know-how, va diciendo, coño, pues igual aquí puedo trincar más. Pero vamos al gordo, vamos al mollar, vamos a ver qué se hacía en esas reuniones en San Petersburgo y quiénes están aquí. Lo mollar, vuelvo a decir, y está Aldama, se llama Air Europa, se llama Globalia. ¿Por qué se llama Globalia y se llama Air Europa? Pues por 2 motivos principales. Primero, porque hay que entender, y antes lo has comentado tú muy bien, lo de la SEPI, quién da ese dinero. Y segundo, hay que entender en qué contexto se dio y sobre todo quién autorizó la salida. Porque, vamos a ver, fueron 1.100 millones, Balbás, que eso te encanta siempre rematar. Sí. De esos 1.100 millones hubo 2 pagos.
¿vale? Recordad que en aquellos años la justificación de rescatar a las compañías aéreas, otra vez en quiebra, rescatarlas entre ellas a muchas, era porque lógicamente pues, había pasado el post-COVID, el sector turístico había caído en picado y eran áreas estratégicas que teníamos que mantener a flote entre todos, ¿vale? Y había unos fondos europeos destinados a tal efecto. Es evidente que esos fondos requerían unos estudios previos de viabilidad y de solvencia a la hora de meter dinero. No significa que porque usted tenga una línea aérea, modelo, ¿os acordáis, Plus Ultra, con 4 aviones que no volaban, soltemos 40 kilos. Oiga, no, usted tendrá que demostrar que este dinero es un dinero que se invierte temporalmente para garantizar la viabilidad de un plan de negocios que haga sostenible esta línea aérea, como cualquier otra, porque es verdad que hubo muchas. Y así se otorgó el primer bloque. Pero claro, llega el segundo, que fueron 400, no sé si 70 millones o 460 millones de euros. Esos 460 millones de euros se otorgaron a Globalia sin haberlo solicitado. Coño, qué curioso. O sea, a mí no me han venido a mi casa, hola, buenas tardes, usted no necesitará 20 millones de euros, ¿verdad? El mismo día, ¿quién tiene que autorizar ese pago? El Ministerio de Hacienda español, como tú muy bien has indicado, Mario. ¿Quién es el titular del Ministerio de Hacienda? La vicepresidenta del Gobierno. ¿A quién tiene que pedir autorización? Lógicamente, no ya la SEPI, sino la responsable de otorgar ese fondo del Ministerio de Hacienda. A la presidencia del Gobierno. Entiendo, no va a disponer de fondos de una manera altruista en esos momentos. Ese camino, porque esto está trazado y la UCO lo demuestra, cuando el señor Aldama y el señor Hidalgo, hijo, en esos viajes a Dominicana, que ahora, el día que Dominicana deje de ser un paraíso fiscal, va a ser alucinante lo que va a salir allí, ¿no? Pero en esos momentos donde empiezan a whatsappearse, preguntándose que cuándo llega el rescate, cuándo no llega y deja de llegar, que hay cierto momento de tensión, cuando le dice ya lo tengo, el otro lo solicita. Es la primera vez en la historia que una empresa solicita un rescate después de habérselo ajustado, sin haberlo pedido. Esto es inaudito. Esto sí que no lo he visto yo en ningún proceso. Eso es lo gordo. ¿Por qué se produce esa petición? ¿Por qué ese interés del gobierno español en solicitar un segundo rescate de Globalia sin que la empresa lo pida? Pues hombre, me suena raro, ¿no? Entonces empiezo a atar escenarios que hemos puesto en la mesa, quiénes están en la reunión, a qué se dedican, dónde se reúnen, y una persona que fuera muy mal pensada, que seguro que no es el caso, pero mal pensada, digo, oye, ¿no será que se solicitó más cantidad porque se trincó del primero y era necesario trincar del segundo? ¿Quién va a decir que no? ¿No? Si además se le doy bien la primera, pues pido más. Esto es, ¿no? Que seguro que no ha sido así. Totalmente convencido, pero, bueno, una mente mal pensada. Y esa es una cuestión que está por dilucidar. Lo que me sigue sorprendiendo es la laxitud de Europa a la hora de pedir al gobierno español explicaciones sobre muchos, no solo estos fondos, sino muchos más que se metieron. Que nosotros dimos como no transparencia, decidimos no justificarlos. Por tanto, el señor Aldama es el testaferro del capo de la trama. Y el capo de la trama solo, o mejor dicho, Aldama solo obedece órdenes de alguien muy, muy arriba, y muy, muy arriba solo las puede dar, en este caso, una persona. Bueno, resulta que Pedro Sánchez aparece, son unas fotos publicadas por El Mundo tremendas, con Víctor Aldama, que asegura no conocer. Y Esteban Urreiztieta, director adjunto del Mundo, nos explica el sentido que para ellos tiene esas fotografías. No es una foto en un mitin al que podría asistir cualquier ciudadano, es un acto de partidos, la presentación de Pepu Hernández como candidato en febrero del año 2019. Está sentado en la tercera fila, sirva de ejemplo que Ábalos estaba sentado en la cuarta, es decir, tenía mejor situación que el entonces ministro y secretario de organización del partido. Estaba sentado al lado de Antonio Miguel Carmona, rodeado de dirigentes socialistas. Aldama estaba ubicado allí como si fuera un líder del PSOE+. Se le da acceso posteriormente al backstage y es Koldo García quien le acompaña a ver al presidente del gobierno y quien toma la fotografía que constituye, a mi juicio, pues el retrato de una época.
Aldama, Víctor de Aldama, el cónsul de Georgia en Zamora, donde hay 3 que son de Georgia, camareros en la Plaza Mayor, para más señas, y él con la chapa diplomática. Habrá que ver un día quién le dio la chapa diplomática a este hombre. En fin. Don José María Sánchez. Bueno, yo voy a decir algo parecido, pero en unos términos acaso distintos. Vamos a ver. Yo no sé nada de este señor Aldama, ni como habéis expresado aquí, es un empresario relevante en ningún sector de la economía española ni nada parecido. Lo que sabemos ahora es por estas circunstancias, ¿no?, envueltas todas en un ambiente de crimen, ¿no? Pero sí sabemos algo. No es ni marido, que podría serlo, de Pedro Sánchez, no es su hermano, que podría serlo, no es sobrino suyo. Oye, ¿sabe usted que los hermanos de Sánchez se apellidan como quieren? Bueno, pues a lo mejor lo es, pero en fin, no hemos sido informados ni de ese parentesco ni de esa filiación. No es sobrino, no es primo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver. Que ciertos parientes de Sánchez, sean por afinidad, sean por consanguinidad, resultan beneficiarios de tratos de favor en instituciones de naturaleza pública, pues es lo que está dando lugar a todas estas causas criminales de las que estamos hablando. Léase su mujer, conocida también por doña Begoña, o su hermano, el director de orquesta que no dirige nada, según parece. Bien, pero entonces, si este señor no es pariente de Sánchez, ¿por qué razón es protagonista en un entramado, insisto, que está siendo sometido a investigación de juzgados de instrucción porque hay una cierta relevancia de los hechos investigados como hechos constitutivos de delito, porque este señor aparece aquí y resulta que, como habéis puesto aquí de manifiesto, pues ha sido beneficiario de no sé qué cantidades que ha ganado por la cara? ¿Por qué? ¿Por qué si no es pariente de? Pues será porque aquellos que permiten que actúe en ese entramado y gane todo ese dinero que ha ganado, ¿cuánto decís que ha ganado, que ha percibido en concepto de comisiones, que se calcula este individuo? José Luis, tú lo sabes. Bueno, pero las comisiones son irrelevantes porque esos nunca se conocen. Bueno, lo que sabes es el volumen del negocio. ¿sabes? No me refiero porque a eso. No es lo mismo. No me refiero a eso. Escucha, no es lo mismo los márgenes en mascarillas, que eran del 200%, que los márgenes en hidrocarburos. Pero en cifra, José Luis, en cifra absoluta, ¿cuánto se considera? Mira, lo que dice ha ganado este sujeto. Lo que dice la UCO que tiene fuera de España son 70 millones. Bueno, eso es lo que han encontrado. Bueno, 70 en una cuenta. Bueno, pues muy bien, ya está, 70. Entonces vamos a ver. Pero mucho más. Vamos a ver, si este señor ha ganado 70 y no es pariente de nadie, en particular del presidente del gobierno, es porque hay otro que ha ganado más. Y ese otro, indudablemente, tiene que ser alguien con capacidad para, desde el poder, utilizar Aldama para él, ese otro sujeto activo del poder político, el que sea, que está ganando más, o está ganando su partido, o está ganando él y su partido. Y este Aldama, pues gana un poquito, en condición de comisionista o broker, o como se dice en el Código de Comercio Español, de corredor. Qué generoso. Percibe un corretaje, que en este caso resulta que esa percepción pues tiene alcance criminal. Esto es evidente para mí. Esto es evidente, porque si no, no puedo entender que nadie de estos señores que nos gobiernan, sean de responsables políticos del Consejo de Ministros o de empresas públicas, hayan decidido agraciar a un sujeto anónimo como es Aldama con una súbita fortuna de 70 millones colocada en depósitos en la banca suiza. Esto no se lo cree nadie. Bueno, a mí me cuesta más creer que la vicepresidenta venezolana del madurismo, Delcy Rodríguez, le escriba mensajes llamándole a Víctor Aldama, llamándole Vic, lo que demuestra una extraordinaria familiaridad, y que le resuelva el tema con un contrato full, los 1.280 kilos de oro que se manejan desde Moscú a Lusaka, de Lusaka a Caracas y de Caracas a Madrid. Bueno, esto ya me parece absolutamente de chiste. Y la UCO sigue investigando en este caso a Ábalos, por si Ábalos se metió a alguna de esas lucrativas comisiones.
medio millón creo que es detrás de lo que andan. Mientras Ábalos sigue a la espera de lo que decida el Supremo, la UCO cree ahora que el que fuera mano derecha de Sánchez habría cobrado mordidas por el caso de las mascarillas. En concreto, medio millón de euros, tras haber adjudicado contratos sanitarios a empresas consideradas amigas. Según revela el debate, los agentes que investigan el caso han hallado un listado de anotaciones relativas al reparto de comisiones ilegales. En total, aparece el nombre de 10 personas. Una de ellas es la figura de Goblins, quienes, según los agentes, encarna el papel de José Luis Ábalos. Sobre su pareja, Jessica, Antena 3 ha tenido acceso a nuevos audios relacionados con el caso como este. O sea, porque es que hay 4 modelos diferentes del iPhone y bueno, pues 128. Hubiera preferido el otro, porque hay otros más, hasta el de 256 y luego ya el de 500, que el de 500 ya me parece una barbaridad. Pero bueno, pues nada, ese. Los que intercambiaba la joven precisamente con quien fuera su asesor, Koldo García. Y misma pareja, la de Ábalos, a la que el comisionista Víctor de Aldama pagaba su vivienda en un ático en la Plaza de España de Madrid. El gobierno además ha confirmado ahora que la joven estudiante de odontología fue contratada por INECO como personal administrativo porque cumplía todos los requisitos para el puesto. Así lo ha hecho saber en una respuesta por escrito a una pregunta formulada por Vox en septiembre en el Congreso. José Luis Balbás. Bueno, esto es una cuestión de volúmenes de cuantía y de dinero y de tiempo, que somos los economistas calculamos bien. Desde luego, lo que está probado es que el mayor volumen de dinero visto que se ha movido ha sido en manos de Aldama. Y que no puede ser el número 1 de ninguna manera. O sea, que hay alguien por ahí o dos. O sea, que te ha gustado mi el explicación. tiempo es 6 años que se le conozca en el entorno PSOE, probado, febrero del 19 hasta hoy incluido. Menos el mes que le han metido en la cárcel, hasta entonces por ahí estaba. Cuando él consigue la fila 3 de la presentación ya de era Pepu, alguien. ya era alguien. Antes de Ábalos, manda huevos. Era algo gordo. Hombre, era gordo, el secretario de organización. Ya habían ganado las primarias del secretario de organización. Entonces ahí la cuantía de tiempo es 6 años. La de Ábalos es 2. A los 2 le habían mandado a tomar por eso que te digo yo. No, el 10 de julio del 21. 10 de julio del 21, adiós, que te viva Albina, Y a los 10 minutos, fuera de organización. O sea, no solamente fue de ministro, sino de organización a las 24 horas, como esto de los ocupas, sacan 24 horas hasta los ocupos directamente. Pues. Entonces, el volumen es el volumen. De verdad, además el que está en todos los lados. Está con Begoña, está en los hidrocarburos. Está con el hermano, en el VAS. Con el hermano no lo sabía, eso ya me va. Con el hermano también. Pues bueno, está con el hermano. Yo es que la cosa de menos de 100 millones casi ni las cuento. Eso lo considero anecdótico. Lo considero. Tu caché está en otra cosa. Entonces, claro, tenemos cuantía de dinero, tiempo en el poder, que eso es muy importante. Resistir en el poder más de 6 o 7 años, se lo he visto a pocos, Poquitos, ni Zapatero, ¿sabes? 7, pipa, pu, ¿sabes? Pipa, pu, pu, pu. Este ya está en 6 y pico, ya pum, pum, ¿sabes? O sea, eso es un límite que hay, ¿sabes? Aznar estuvo 8, convocó un poco antes, 7 y medio, o sea, no se está mucho, o sea, en esto el poder. Y Pedro Sánchez tiene que tener algunos tenientes generales. Este sí que tiene pinta de ser general, Este sí que tiene pinta, porque está también en Air Europa. Y las cuantías que has visto de 70 vista es de comisiones. No es normal que una comisión de negocio tipo importante sea menor del 5, cuando hay una influencia política de ese nivel. Otra cosa es en obras de infraestructuras con subasta y no sé qué, que son del 1 si es que llega. Porque hoy las leyes españolas son para eso muy estrictas. Es precalificación y subasta, como se debe hacer así, que ahí hay poca corrupción, amigo, porque el margen limita el asunto. Pero en estas operaciones de préstamos y tal, oye, que son 1.100 millones de préstamos de Europa. El segundo es préstamo al 8%, que vamos a ver cómo se paga. Entonces, sí que está claro que haya tenido que intervenir en el tema de la SEPI todo el gobierno, porque son los ministros. Eso, sin el Ministerio de Hacienda y sin la vicepresidenta Calviño y sin Pedro Sánchez, eso no puede salir, no se puede dar. Pues no fíjate, hay autorización posible. Te reconozco que el importe de las ayudas a Europa era muy importante, pero ¿sabes quién organizaba las reuniones? Ahora lo vas a ver. Koldo, sí, tenía los teléfonos y las llaves, ya lo sé.
pero no el mando. Nuevos detalles sobre el rescate de Air Europa, al menos sobre cómo se fraguaron todas las reuniones previas. Y es que fue Koldo quien actuó como enlace entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y la dirección de la compañía aérea. Koldo García habría organizado varias citas clave donde se habrían discutido posibles estrategias para acceder a los fondos que la SEPI había destinado a apoyar a empresas en crisis y en esta en concreto la provocada por el coronavirus. 10.000 euros recibía mensualmente Koldo de parte de Víctor de Aldama, que hacía de representante de Air Europa ante el gobierno, según la UCO. Se les investiga a ambos por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, ya que se considera que la estrecha relación entre ambos hizo que la ayuda pública se destinara directamente a esta empresa privada. El rescate de Europa a través de la SEPI se concedió en noviembre de 2020 por un valor de 475 millones de euros. Entre la casa de Cádiz para su disfrute y el piso de Plaza de España para su amante, José Luis Ábalos, entre tanto regalo de Aldama, normal que quisiera beneficiar los negocios de este conseguidor y ayudar a Air Europa. Raúl Ramírez. Bueno, pues acabamos siempre en el mismo circuito, ¿no? Es decir, a ver, aquí estamos viendo una trama, o estamos viendo la punta del iceberg de la trama, ¿no? Porque estamos centrándonos en lo que está apareciendo. Pero es que a mí me gustaría recordar a todos los espectadores y a nosotros que la UCO ya ha avisado que de lo que tiene solo está aflorando el 30%. Todavía faltan por generar todos los negocios colaterales. Parece lógico, aplicando el sentido común y ya sin mayores reproches, que es una estructura, vamos a reconocer que desde el punto de vista, ¿cómo les has llamado tú? Corretajes, ¿no? Sí. Eso, María. Bueno, yo voy a ser menos elegante. Una estructura de corretaje criminal, ¿vale? Porque está orientada a la opacidad y a obtener beneficios, no se puede sostener por la participación de un portero de un puticlub, con todos los respetos a los porteros de puticlub, de un señor que no tiene oficio ni beneficio y que es el representante de un tercero y que necesita una estructura de poder muy definida. Eso creo que lo tenemos todos meridianamente claro. A partir de aquí hay unos núcleos, unos lobbies de poder o unos lobbies muy cercanos al poder que han sido herramientas, bajo mi criterio, han sido utilizadas como herramientas que han justificado lo que en México se llama la mordida, la famosa y conocida mordida. ¿Esto es culpa de Europa? No, yo creo que Europa ha visto la oportunidad y ha podido, si eso fuera así, beneficiarse. Como tantos otros. El problema es que ¿cuántos tantos otros ha habido? Solo estamos hablando de lo que sabemos, porque hay una cierta trazabilidad. Pero evidentemente me cuesta entender, y voy a introducir un elemento mucho más sutil. Cuando se aprueban estos rescates hay que notificarlos o hay trazabilidad en el Consejo de Ministros, ¿verdad? Vale. Luego, Mario, me gustaría que tú, que de primera mano lo has vivido, certifiques el proceso, pero el Consejo de Ministros tiene que dar la explicación, o en el orden, el Consejo de Ministros, para poner que se va a aprobar el rescate. ¿Quién preside el Consejo de Ministros? Pues hasta donde yo sé, el presidente del Gobierno. El día que se propuso este tipo de acciones, ¿estaba presidiendo el Consejo de Ministros el presidente del Gobierno? Yo no lo sé, pero será fácil verlo en las actas. Y lo segundo es, si yo como presidente del Gobierno tengo a un familiar, en este caso, probablemente mi mujer, donde puedo tener la mínima sospecha de que existe una relación, al menos de conocimiento, sin ir más allá, entre unas personas y la compañía que se beneficia, lo lógico es que yo me ausente de ese Consejo de Ministros o ponga en la misma mesa y diga, ojo señores, que me doy por notificado que mi mujer ha tenido conocimiento, o yo tengo conocimiento de las reuniones de mi mujer en ciertos sitios con estas compañías. Por lo menos para que haya una cierta transparencia. Creo, fijaros que hoy hemos visto dos cosas. La apropiación de vida hipotética o presunta, que tanto nos gusta poner el calificativo, de la mujer del presidente, y ojo, para mí esto es mucho más gordo. Porque esto, cuando pasa por el Consejo de Ministros, tiene que ser aprobado. Y ahí, hasta donde yo sé, igual estoy equivocado, seguramente, el tiempo en las actas de la Guardia Civil no lo va a decir. Nadie dijo absolutamente nada, cuando está en la obligación de aclararlo. Por tanto, este problema, con todos los que pueden salir de la UCO, probablemente, yo no sé si va a convocar elecciones anticipadas o no, no lo sé. Yo tampoco. Pero lo que sí tengo muy claro es que el collar cada día es más pequeñito,
que cada vez aprieta más, que el nerviosismo es más palmario y existe un personaje que todavía no ha aparecido y lo habéis nombrado en esta mesa. Igual hay algún antiguo presidente del gobierno que también se ha medrado alguno, y que aparecerá en los próximos días. Bueno, en una semana hemos dejado atrás los corretajes y las mordidas de Errejón, nunca mejor dicho, los corretajes y las mordidas de Errejón, por los corretajes y las mordidas de Aldama. Todo esto al final, fíjate que tenemos una audiencia muy letrada, lo dice yo, hablo con mucha gente que nos ve, pero me gustaría quedarme un momento en la conversación de Jessica. Porque a la gente le gusta esto. Ya, eso es muy grande. Estamos ya atravesando la medianoche. Yo creo que es un momento para hablar no del cowboy, el cowboy de medianoche que es Coldo, el cowboy Azcolari de medianoche, y en este caso la relación que tenía en su caso con los móviles. Un personaje de esta calaña que contrata y coloca a su amante, aparentemente, en una empresa. Su novia, dice él. Su novia. Usemos su terminología, aunque no estemos de acuerdo con ella. Su novia, yo creo que él estaba casado, hasta donde yo sé, no voy a entrar en intimidades. Ya estaba separado, ya estaba separado. No. Bueno, yo no voy a entrar en intimidades. Su relación, no te conozco, y es indiferente, es irrelevante. Con la persona que la coloca a su novia con V, la coloca directamente en INECO, bajo el cargo de administrativa. Una empresa de ingenieros. Es la empresa pública de ingeniería que tiene el Ministerio de Fomento, que por lo visto para el Partido Socialista debe ser un nicho de colocación para novias. Oye, hay otros que lo tienen en la televisión pública. ¿Y por qué dudas de las competencias? De las comunidades autónomas. Yo he visto gente de todo tipo colocando a parientes, amigos, amantes. Una cosa que me parece lamentable. A hijos, sobrinos, es una cosa lamentable. Ojo, esto es muy propio de la política española. Y entonces, claro, que la mujer de pronto no le parece satisfactorio el móvil que le han dado. Pero por el amor de Dios, que para eso soy tu novia y me has colocado en INECO. ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda? ¿Qué mierda es? Ojo, pero lo dice, no, pues tampoco quiero el máximo, no, una cosa decente para mí, que soy tu novia. Depende de cuál fuera su trabajo, igual como elemento de trabajo tenía poca resolución. Pero esto, fíjate, lo digo porque muchas veces nos detenemos en el rescate, el segundo rescate de 460 millones, a la gente le pasa muy desapercibido los grandes importes. Y se quedan con lo de Jessica. Pero es que Jessica es el barro, es el lodo, es el síntoma. Bueno, mira, no estoy de acuerdo, contigo, Mario. No estoy de acuerdo contigo, porque si tú te vas tú eres Ábalos, que vino de Colombia y se hacía llamar en Valencia el comandante por sus relaciones con el terrorismo colombiano. Tú te vas a dedicar con el a la M19, mordida, lo lógico es que te busques una novia que sea, por lo menos, estudiante de odontología. Tiene todo el sentido bueno, del mundo. No había caído, que había... Acabo un momentito, que había una utilidad. Más aparte. José María. Bueno, yo no sé por qué tú te dices que esto de Jessica... Vamos a ver, a mí me parece peor lo de doña Begoña. Mucho. O la doña. Me parece peor. O sea, esta señora, al fin y al cabo, la han puesto allí de... perdón, de administrativo en no sé qué empresa pública, le han dado un teléfono móvil. Una enchufadilla. A otra le han dado una cátedra de estas especiales en la Universidad Complutense sin tener título superior. Yo estoy abonado. No lo comparaba con Begoña. Yo creo que es comparable y en esa comparación pues queda en buen lugar Jessica. ¿Ves? Aquí hay media mesa a favor de Jessica y media mesa en contra. Yo no sé por qué, pero Balbás, tú que manifiestas. Voy a terminar de esto, un pequeño remate, pero va a volver a hablar de la policía judicial. Quiero que después hablemos de esto. Quiero que después hablemos del siniestro de Valencia, que es una pena, es que es una cosa horrible. Yo me lo tengo aquí estudiadito, pero esto es terrible, terrible. Vamos a seguir con el tema de la corrupción para terminar. Mira, el tema de la corrupción, que es un problema de cuantías y de tiempo. Evidentemente no podemos nosotros hacernos el tonto y decir que el chofer y portero de discotecas de Coldo, por cierto, eliminado de la política y de la mediación en julio del año 21, que del 21 aquí se puede haber corrido el 70 o el 80% de todo el dinero de flujo de la corrupción en los negocios que estamos hablando, querido, el 80%. O sea, que estaríamos hablando de que estaba por allí con el 20%. Con el otro 80% no estaba.
ni él ni Ábalos, no estaban, pues los habían echado a gorrazos, o sea que vamos, como para reunirse con el Pepe Blanco que se reunió con Koldo y están ahí las fotos, ni se volvió a reunir en la vida, eso antes de julio del 21, después, si te vino me acuerdo ni cómo te llamabas, que es lo que le pasó a Ábalos, el secretario de organización plenipotenciario, a la nada, en julio del 21. El tema de la cuantía ya de la corrupción es que en España está afectando internacionalmente a las inversiones, que yo lo estoy viendo con los fondos de inversión que no que no quieren meterse aquí, ¿sabes? Yo tenía un fondo que conozco, chino, que quiere invertir, de los más grandes del mundo, vamos, 1.000 millones en España y ya se lo está pensando. Ya se lo está pensando y se está gente de grandes sociedades invertir en Marruecos a 500 euros el día, ingenieros y tal, quitándonoslo a España. Entonces, ¿por qué? Por la incompetencia del gobierno nacional que estamos teniendo. La corrupción es enorme. Nunca ha habido un ambiente de corrupción de estos niveles, nunca. Ni con Aznar, ni con Zapatero, ni mucho menos con Felipe González, y ya no te digo con Suárez, que fue cero. González sí. Algo había, pero no de estos volúmenes nunca. Oye, vamos a ver. Que estos volúmenes son... Oye, déjame terminar, que ya sé que tú defiendes a Aznar mucho, pero mira Aznar. Nada, pero a Felipe González... 12 ministros procesados, ¿sabes? Bueno, déjame que termine lo de Madrid, que esto ya no interesa para nada. Entonces, el segundo rescate de Air Europa es una consideración que tiene riesgos para el Estado español bastante importantes. Aunque sea un préstamo al 8%, al parecer, como aquí no hay transparencia, no se explica demasiado. Pero tiene riesgos, porque si es insolvente no lo comemos enterito. Y los otros 600 millones aproximadamente, hasta los 1.100, están en la Unión Europea, que ya están en la Fiscalía Europea y están en la Comisión de Cuentas de la Unión Europea, porque son fondos europeos, ¿es así, querido? Sí, y por lo tanto se inspeccionan allí, no aquí. Por mucho que muevas a la policía y cambies la ley del 85, tampoco vas a conseguir nada sobre ese asunto. Entonces los fondos que se han derivado de Europa, nadie sabe dónde está más allá de 10.000 millones de euros. Y tienen que exponer a la luz pública y transparentemente dónde está cada partida de más de 1 millón de euros. ¿A qué sitio ha ido? ¿Cuál es el origen y la aplicación de los fondos? Porque eso lo exige no cualquier auditoría, eso se exige que esté exhibiéndose para el contribuyente español, que somos nosotros, que somos los que ponemos la pasta. Y cada vez más las clases medias y las empresitas españolas, que muchas de ellas, que son muy grandes, cotizan fuera de España porque su actividad económica no está en España y vienen cotizados. Y luego en la base imponible de sociedades se les quita el impuesto que han tenido en el otro lado, querido amigo. Entonces, como los que pagamos nosotros tenemos que exigir la transparencia de todas las cuentas públicas, que no las hay, porque vamos al tercer presupuesto del Estado sin presupuestos. Y ya ha dicho, y te termino, el nuevo líder de la izquierda española, que se llama Pablo Iglesias, que no le va a votar. Y se ha enterado él cuando estaba en India. Bueno, ya veremos. Los 4, bueno, ya lo veremos, pero lleva dos años sin presupuesto. Me fío yo de Pablo Iglesias lo justo. Bueno. Es verdad que ha llegado un tocaculos, que lo ha cambiado todo en la extrema izquierda. Y se ha cargado a su mayor enemigo, que era este. Y que algunos, que no se callan ahora, piensan que a lo mejor está detrás enseñando las orejillas Pablo Iglesias. Total. Vamos a actualizarles lo de Errejón. Moncloa cierra filas con Sumar. Lo que hemos visto es cómo se ha despojado del acta de diputado a esta persona, cómo se le ha quitado todas sus responsabilidades políticas y orgánicas. Asegura que su reacción ante el caso Errejón ha sido contundente y obvia que tanto ella como la ministra Mónica García conocían una denuncia previa contra el político. El escándalo persigue a la vicepresidente, que ha despedido a su asesora en el Congreso tras revelarse que puso su coche para que Errejón burlase a la prensa. La marca Más Madrid también acusa el desgaste. Hemos conocido que Errejón fue expulsado del Festival de Castellón, donde manoseó a una mujer, y que la propia organización denunció los hechos en un comunicado. Los de García decidieron escuchar la versión del exdiputado y su exjefa de gabinete y no atendieron esta denuncia. El caso afecta de lleno al corazón de la coalición, que vuelve a defenderse atacando a la oposición. Aquí la diferencia es sobre qué políticas
aprueban y deciden unos y otros, y sobre todo la respuesta y la contundencia que se da por parte de unos y de otros. La portavoz se refiere a la supuesta denuncia de 2 concejalas de Algeciras contra el regidor José Ignacio Landaluce por supuesta agresión sexual. Un caso que el Partido Popular ha asegurado estar investigando. Las partes han sido contactadas para conocer esas informaciones. Pero al que ha dado carpetazo tras negar las implicadas los supuestos hechos. Errejón acumula ya 2 denuncias por agresión sexual. A la actriz Elisa Mulia se ha sumado Aida Nízar, que ha denunciado al político en una comisaría de Marbella. La exconcursante de Gran Hermano asegura que el político la toqueteó durante un acto público en Madrid en 2015. Bueno, 2 denuncias, 2 mujeres que dicen que un partido que no sabe qué decir, un tío que lo expulsan de un festival feminista musical que se lleva a cabo en Castellón, donde acude con su jefa de gabinete, una jefa de gabinete que decían que tenía pues una relación muy estrecha con él. Los que coincidieron en la Asamblea de Madrid dicen eso. Bueno, una jefa de gabinete que actúa como mediadora, convenciendo a una chica que en ese festival asegura que el tal Errejón Milhouse, para los que vean Los Simpson, le tocó el trasero y que le expulsan de allí, que le expulsan, menudo escándalo. Errejón expulsado, bueno, y la mediadora que va allí con la manguera, no sé si de qué petrodólar, y convence a la denunciante de que retire pues una información que ha colocado en redes en la que lo cuenta todo. Y a partir de ahí se resquebraja la extrema izquierda española. Y ahí, ¿por qué? ¿Quién dinamita todo esto? ¿Con qué propósito? ¿Qué quiere significar? ¿Quién quiere volver a la política? Pues a lo mejor resulta que esta es la gran operación de Pablo Iglesias para recuperar el mando. Y ojo, que esto le puede convenir a Sánchez, ¿eh? A Sánchez le conviene más una extrema izquierda que tenga 15 diputados que una que tenga 4. Eso es evidente, ¿verdad? No hace falta ser de ciencias, ¿no?, para esto. Y de hecho volvemos al escenario primogenio, ¿no? Ahora mismo el tener los novios que tiene Sánchez, los compañeros de baile, le están causando problemas, serios problemas, y para él sería muchísimo más fácil volver a la legislatura anterior, donde tenga una izquierda unificada con mucha más fuerza, con la que pudiera pactar y pudiera seguir gobernando. Y al final yo de este caso no voy a hablar porque me parece una vergüenza. La izquierda, siempre he dicho, estos feminazis, porque son todos unos feminazis, dice una cosa, hace lo contrario, siempre iban de machitos alfa, toda esta izquierda que vende este feminismo casposo. Yo siempre he respetado a las mujeres como a los hombres, todas las mujeres que yo conozco son feministas, han defendido sus intereses y son por su talento y no por cuotas. Entonces, yo, el señor Errejón, lo que tenga que hacer, lo que tenga que explicar, lo hará en un juzgado cuando le toque, el juzgado definirá lo que tiene que hacer, pero hay una cuestión, y con eso termino, que se apliquen muy bien estos señores de izquierda. Consejos vendo, que para mí no tengo. Mario. La verdad que no deja de ser curioso. Si realmente detrás de esta operación está Pablo Iglesias... Yo solo digo que alguien ha hecho así. Alguien ha hecho esa reflexión, es que Pablo Iglesias escupe al cielo y le va a caer encima. Es decir, que intente reventar la reputación, la credibilidad y hasta la posible onomía o no de Íñigo Errejón por la vía de decir que tiene unas conductas sexuales reprobables, hombre, yo utilizaría otros argumentos. Habló de tal latacones. Yo sería más cuidadoso y invocaría a Vescanza, que llegó a decir que Podemos era el partido más machista que había visto en su vida. Y vamos, y recordamos a Echenique por la parte aragonesa que me corresponde, cuando cantaba aquella jota hilarante, con la risa presente. No hace falta. No hace falta que la cuente, no hace falta porque... Yo no creo que el autor de la movida haya sido Pablo Iglesias, sino el beneficiado. No le doy que tanta fuerza tenga para esto. Puede tener enemigos internos y enemigos del PSOE, que no quiere Sumar ya, porque Sumar, independientemente de este lío, no suma. Estaba en 10. Sumar resta. Pero el gran poder de Sumar era Más Madrid, líder Errejón, no otro es el que se presenta a las autonomías con la alcaldesa, una gran señora, o sea, Carmena, al lado del alcalde que tenemos, fue una joya, punto pelota. Claro, fíjate lo que tenemos. Bueno, vale, seguimos. Errejón era el gran líder de Más Madrid y también de los valencianos, Compromís. ¿Qué se queda Sumar? En la nada,
En la nada, Balbás. La nada de tiempo me estoy quedando yo y tengo que contaros la conveniencia de que apostéis por este medio de comunicación, de que os suscribáis al Club de Amigos del Toro TV, tan simple como llamar a ese teléfono que aparece en pantalla, y me piden desde el club que os comente que el día 5 de noviembre a las 7 de la tarde va a haber una conferencia organizada por el club para analizar la vida militar del teniente coronel Fernando Primo de Rivera. La imparte otro coronel de caballería, en este caso Feliciano Aguado. Y el 12 de noviembre el club se va a un sitio maravilloso que os recomiendo. Apreciar el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso y la Real Fábrica de Cristales. No se me ocurre un plan mejor. Bueno, que tengáis dentro de la pena un buen fin de semana.